Son las 6 de la tarde y a esta hora damos comienzo al debate de la gente. ¿Y por qué el debate de la gente? Porque son ustedes, los colombianos, los que les hacen a los candidatos presidenciales las preguntas que tanto les ronda la cabeza. Son preguntas sobre temas que preocupan a los ciudadanos. Y esta tarde me acompaña Lina Pulido, mi colega de City TV. Lina, qué bueno compartir esta conducción de este espacio tan importante para la democracia con usted. Yo feliz de estar aquí con usted, con esta audiencia, con este equipo maravilloso, pero algo muy importante, con la gente que hoy tendrá un papel fundamental en este debate. Por eso es el debate de la gente, y la razón por la que Lina nos está acompañando hoy es porque este debate se realiza bajo la alianza informativa entre RCN, City TV, la FM y El Tiempo. Así es, Maritza, la saludo de nuevo, por supuesto, a todos nuestros candidatos, a la gente que efectivamente es la protagonista hoy. Precisamente, esta es la coalición de medios más grande de la historia para la cobertura de un debate en la historia de nuestro país. El público podrá vernos también a través de eltiempo.com, noticiasrcn.com, citytv.com.co y la fm.com.co. Además, ustedes pueden vernos a través de las redes sociales de cada uno de estos medios. Sí, señora, estamos conectados con todos. Empecemos, si le parece, por saludar a nuestros moderadores. Son, por supuesto, los directores de los medios de esta gran alianza informativa. Quiero saludar a Andrés Mompotes, el director del Tiempo. Muy bien, muchas gracias. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Buenas tardes para todos, para ustedes. Y Juan Lozano, director de la FM de RCN. Buenas tardes para todos. Y ahora le propongo, Maritza, que también saludemos y le demos la bienvenida a los aspirantes a la gran consulta, cuya ubicación fue sorteada antes de iniciar esta transmisión especial. Iniciamos saludando, por supuesto, a Paloma Valencia, a David Luna, a Juan Daniel Oviedo. También nos acompaña en este escenario Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila. Pues entremos en materia, Lina. Vamos a explicarle a nuestra audiencia y, por supuesto, a los candidatos de la gran consulta las reglas de juego, que son muy sencillas, son muy prácticas. Eso sí, recuerden, el jugador principal, el protagonista de todo esto son ustedes, los ciudadanos, los colombianos que alzan la voz, que cuestionan y que preguntan. Vamos también a dividir este debate en 3 bloques con 3 ejes temáticos importantísimos. Vamos a hablar de seguridad, de economía y el tercero, algo que nos toca a todos y que lo vamos a enfocar en temas como la salud, los servicios públicos, los adultos mayores y la infancia, entre otros temas. Repetimos que las preguntas de cada temática fueron las que enviaron las personas a través de las redes sociales de los medios de esta alianza. Lina, adicional a esos 3 segmentos de los que usted acaba de hablar, vamos a tener un espacio al final con preguntas rápidas y respuestas ágiles, y eso nos va a servir para conocer a profundidad a los candidatos. Importante, Maritza, también tenemos que hablar de los tiempos. Cada aspirante va a tener 1 minuto y medio para responder. Serán 9 preguntas distintas que también serán elegidas de forma aleatoria por los mismos candidatos, Maritza. Pero debate sin réplica no es debate. Por eso, cada uno de ustedes va a tener una posibilidad de tener 30 segundos para usarlos al final de cada bloque. Quizás también para referirse a la pregunta que le correspondió a otro aspirante. Ahora sí, algún candidato es mencionado dentro de esa réplica, va a tener 30 segundos adicionales para responder. Y ojo, esto es claro, clave. Esos 30 segundos adicionales son solo si son aludidos directamente. Si ustedes se fijan, en la parte superior de sus pantallas se encuentra un código QR que los dirigirá a un link en el que, esto es algo también muy importante para mencionar, pongan mucha atención porque ustedes van a poder participar diciendo quién consideran que se está desempeñando mejor en este debate. Importante, que su opinión puede cambiar en cualquier momento de esta jornada, también que podrá participar a lo largo de este ejercicio democrático, es decir, en cada eje temático podrá decir cuál le gustó más, quién le gustó más en todo este ejercicio. Porque es el debate de la gente, no Así solamente es. Con las preguntas que nos enviaron, sino también con esta participación que vamos a tener. Y Maritza, las personas que nos están viendo en estos momentos se deben preguntar, ¿pero quién va a iniciar primero? Pues aquí es importante aclararles la metodología que usamos para elegir el orden en el que están sentados y el de quién va a iniciar cada una de las rondas de preguntas. Sí, señora, mire, justamente hace cerca de 20 minutos hicimos este sorteo con delegados de cada una de las campañas, quedaron ubicados, así como ustedes los ven en este momento en la disposición en nuestro estudio. Ese es el orden en el que van a contestar y también en el que van a hacer las réplicas.
Después, para el segundo segmento, vamos a arrancar al revés. Es decir, allí arrancaría Vicky Dávila y así sucesivamente hasta llegar hasta el primer puesto. Y en el tercer segmento arrancaría el que quedó en segundo lugar, es decir, David Luna, hasta terminar. Bueno, siendo así las cosas, podemos dar comienzo al gran debate de la gente, donde el protagonista, sin duda, es usted. A partir de este momento, ustedes van a poder ingresar a noticiasrcn.com, altiempo.com, a la fm.com.co y van a poder seleccionar desde ya al aspirante que más les ha convencido con sus respuestas en cada uno de los ejes temáticos. Ojo, esto no se trata de una encuesta, no estamos midiendo ni mucho menos, es una intención de voto. Los resultados que les vamos a ir mostrando no tienen efectos probabilísticos, sencillamente se trata de la participación de ustedes, de nuestra audiencia, de nuestros televidentes. Muy claro e importante mencionar este punto, Maritza. Si les parece, empecemos con nuestro primer segmento, que tiene que ver con algo que sabemos que le inquieta mucho a toda nuestra audiencia, a nuestra gente, y es lo que golpea nuestro bolsillo, la economía, tema que nos involucra a todos por igual. Andrés Mompotes, director del Tiempo, será el encargado de moderar este bloque. Andrés, le cedo la batuta. Muy bien, los colombianos son conscientes, y eso lo hemos constatado en las preguntas de la gente que nos han llegado, que el próximo presidente o presidenta de este país tendrá que recibir un enorme desafío fiscal, un enorme hueco fiscal que le deja el actual gobierno. Pero también quiere la gente saber respuestas concretas en relación con la generación de empleo de calidad. Esos son solo dos de los temas que evidencian la preocupación sobre los grandes desafíos económicos. Comenzamos. La primera pregunta es para Paloma Valencia. Por favor, candidata Valencia, dígame un número del 1 al 9 para escoger una de las preguntas de la gente. El 8. El 8. La pregunta número 8, que llegó a través de la red social Instagram, tiene que ver con algo que está pasando hoy en los bolsillos de los colombianos, y es la falta de producción, el déficit de producción de gas natural que hemos vivido en los últimos años por cuenta en medio de una política energética que ha reducido la exploración, que tiene prohibida la exploración de nuevos yacimientos. En ese marco estamos empezando a importar gas y eso está impactando las tarifas. La pregunta de este ciudadano colombiano a través de Instagram es la siguiente: ¿qué pasará con los colombianos con el alza del 30% del gas natural? Andrés, gracias. Un saludo para todos. Mire, lo primero que hay que decir es que claro que hay que proteger el medio ambiente, pero tengamos muy claro, Colombia no emite sino el 0.4% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, usted elimina Colombia y no pasa nada con el calentamiento global y Colombia. Colombia tiene el derecho a sacar su gas, su carbón, su petróleo, su fracking y a tener todas las energías alternativas que tenemos posibilidad de tener: el viento en La Guajira, el sol, los ríos para hacer hidroeléctricas, para hacer explotaciones de filo de agua. Nosotros nos proponemos hacer de Colombia una potencia energética que enriquezca a los colombianos, que nos dé opciones de traer toda la inteligencia artificial y, por supuesto, trabajar en la explotación del gas que va a necesitar el fracking costa afuera, que es definitivo para que podamos tener suficiencia en gas y podamos volver a tener bajos costos del gas. Y lo más importante, vamos a subsidiar el gas de pipeta para llevarle estufas al campo colombiano para que esos 2.400.000 colombianos que hoy cocinan con leña puedan transitar a una cocina decente, porque las cosas se pueden hacer protegiendo el medio ambiente. Candidato David Luna, un número del 1 al 9, obviamente el 8 ya está escogido. El 4, Andrés. El 4. Esto tiene que ver también con algo que se está notando en el comportamiento de la natalidad en Colombia, la reducción de los nacimientos. La pregunta que nos hacen a través también de la red social Instagram es: cada día la gente tiene menos hijos, y entonces, ¿cómo va a hacer usted para pagar las pensiones en unos años? ¿Tocará subir la edad de jubilación? Mira, Andrés, lo primero que hay que decir es que los adultos mayores necesitan respaldo por parte de la sociedad, del Estado. Hay que ser gratos con todo lo que han logrado hacer en beneficio de los colombianos. Por eso yo sí estoy totalmente de acuerdo con que el subsidio para los adultos mayores del programa Colombia Mayor haya sido y vaya a seguir siendo ajustado. Esa es una decisión que como presidente me comprometo a adelantar. ¿Por qué? Porque es fundamental tener la capacidad para que tengan tranquilidad y una vejez digna. En segundo lugar, el tema pensional.
Por supuesto, cada día menos jóvenes están cotizando y lo están haciendo en mucha razón porque no están creyendo en el Estado, en la política, en las instituciones. Es fundamental ver de qué manera logramos avanzar en el proceso que tiene que ver con la formalización para que pueda ese joven sostener esa pensión que va a ser fundamental para el futuro. Y por último, me parece igualmente importante mencionar que en Colombia es esencial entender que el ciudadano quiere saber dónde están invertidos sus recursos, cómo están invertidos, de qué manera se están usando. Y eso tiene mucho que ver con el futuro. En muchas ocasiones la gente tiene que decidir entre hacer el mercado y pagar la luz, entre hacer el mercado y pagar servicios públicos. La pensión no se puede convertir en una carga, sino en una gran posibilidad de futuro. Pero discúlpeme, candidato, el ciudadano está preguntando si va a subir o no la edad de jubilación. Por supuesto que no. Y le digo que es muy importante conocer a quienes estamos acá por sus actos y sobre todo por sus hechos. Yo, siendo senador de la República, me opuse frontalmente a aumentar la edad. Creo que esa no es la solución y la solución debe estar de la mano necesariamente de soportar la base de la pirámide. Muy bien. Candidato Juan Daniel Oviedo, un número del 1 al 9. 7. El 7. El 7 tiene que ver con un resumen de inquietudes que llegaron de los ciudadanos a través de nuestras redes sociales y está relacionado con el aumento del 23% del salario mínimo, que ha sido muy bien recibido por quienes lo ganan, pero que también ha destapado historias de pequeñas empresas muy preocupadas por su futuro. Si usted es presidente, ¿cuál va a ser su postura? ¿Cómo va a manejar su discurso ante quienes piden grandes alzas del salario mínimo y quienes consideran que si son desproporcionadas afectan la economía? Candidato. Buenas noches y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento, a mis colegas de esta gran consulta por Colombia. Y en primer lugar, hablarles a esas personas que se ganan ese salario mínimo, que simplemente son 1 de cada 10 personas en Colombia que trabajan, que tienen la posibilidad de ganarse ese salario mínimo. Muy bien por ellos. Pero el compromiso de país es hacerlo mejor. Necesitamos comprometernos a que por lo menos 3 de cada 10 personas que trabajan en Colombia ganen ese salario mínimo. Y eso significa que debemos reconocer los impactos que está generando ese incremento del salario mínimo 4.5 veces por encima de la inflación sobre aquellas pequeñas empresas que hacen el esfuerzo de querer formalizar sus empleados y prestar unos buenos servicios o producir bienes para el país. Por eso nuestro compromiso, más que debatir sobre el incremento del salario mínimo, es hacer un trabajo en equipo con el sector privado para garantizar que más personas se ganen ese salario mínimo. ¿Cómo? Utilizando canales como el 4% del subsidio familiar, que permita que nuestro gobierno acompañe al sector privado que genera ese empleo de 1 o 2 salarios mínimos para que podamos juntos lograr que no solo 1 de cada 10, sino 3 de cada 10 colombianos ganen el salario mínimo en nuestro país. Candidato Mauricio Cárdenas, su número. 5. El 5 tiene que ver con lo que comentábamos al principio de este segmento. Y la pregunta que les preocupa muchas veces y permanentemente a los colombianos es el tema de los impuestos. Para tapar el hueco fiscal que dejará el actual gobierno, ¿va a impulsar una nueva reforma tributaria? Gracias, Andrés. Bueno, yo voy a comenzar lamentando la ausencia en este debate de Miguel Uribe Turbay. Si Miguel Uribe no hubiera sido asesinado, seguramente haría parte de este grupo, de esta gran consulta. Y eso hay que reprocharlo, deplorable ese asesinato. Con respecto a la pregunta, Colombia tiene una gran crisis en sus finanzas públicas. Es el gran problema que le va a dejar Gustavo Petro al próximo presidente de Colombia. Eso va a requerir mucha experiencia, mucha capacidad en manejar esa situación. Como presidente de Colombia, lo que haré es un recorte al gasto público. Esa es la forma de ajustar las finanzas del gobierno colombiano. Hay derroche, hay despilfarro, hay corrupción. La corrupción nos está costando a todos, nos quita oportunidades, genera inflación. Entonces, mi esfuerzo va a ser la reducción del gasto en esas áreas donde no le duele al colombiano, donde se están beneficiando, por ejemplo, los empleados que lleva este gobierno a ampliar las nóminas. El viernes pasado,
un incremento en el Ministerio del Trabajo de 1.100 personas. Eso es increíble. Eso lo tenemos que resolver. Más impuestos no. El colombiano no tiene cómo pagar más impuestos. Vamos a bajar el impuesto de renta del 35% al 30% y desmontaré el 4 por 1000 en una escala de 1 punto por año, 4, 3, 2, 1, 0, terminan 0 en el 2030. Reducimos los impuestos, recortamos el gasto. Candidato Juan Carlos Pinzón, su número. Hola Andrés, mucho gusto. El número 1, por favor. El número 1, relacionado, y esto demuestra cómo la gente está preocupado por ese mismo tema, pero este tiene un contexto adicional y es cómo el gobierno nacional en los últimos meses ha llegado a aumentar la deuda pública en cerca de 400 billones de pesos en un ejercicio que no tiene antecedentes y que se parece en algún momento a lo que vivimos en tiempos de pandemia. Hoy no tenemos la emergencia del COVID-19. Por eso, este ciudadano pregunta lo siguiente: ¿cómo piensa arreglar el problema que dejó Petro con la deuda? Bueno, Andrés, mucho tema para hablar. Lo primero, hablarle a los colombianos que están allá. Mi saludo afectuoso, porque aquí tienen un presidente que se va a dedicar a enfrentar sus problemas, sus dolores, sus necesidades. Necesitamos una economía dinámica, que crezca, que genere empleo, que traiga inversión y que al final mejore los ingresos de los colombianos. Esa es mi obsesión. Para eso me preparé, para darle soluciones a los problemas. Entrando en materia, cuando uno piensa en el tema fiscal, por supuesto que hay que cortar la grasa de la burocracia, la grasa de los excesos de gasto que se han tenido. Vamos a hacer un recorte muy importante, fusionando ministerios, eliminando entidades, eliminando consulados y eliminando nóminas paralelas, sin duda. Pero a partir de allí vamos a llevar un estatuto de inversión al Congreso de la República para atraer inversión de todo el planeta y crear 2 millones de empleos en el país, esencialmente cortando el impuesto de renta para inversiones nuevas, de proyectos que generen mucho empleo y grandes proyectos, bajando la renta de 35 a 10 por 5 años. ¿En qué temas? Agroindustria, tecnología, turismo, minería sostenible, hidrocarburos, por supuesto también el tema de infraestructura y sin duda vivienda popular. Los colombianos necesitan millones de viviendas para vivir bien, para vivir dignamente. Estamos comprometidos con eso. Seguimos con el candidato Enrique Peñalosa, por favor, un número del 1 al 9. El 9, gracias Andrés. El 9. Tiene que ver con la vivienda, precisamente. Tras el incremento del salario mínimo y su impacto en vivienda, ¿mantendrá el esquema actual o impulsará un modelo estable para compradores y sector constructor? Esto pregunta el ciudadano a través de la red social X. Bueno, la vivienda, por supuesto, es una prioridad. Para mí ha sido, es así que he hecho proyectos para más de 300.000 personas en vivienda social. Y entonces, por supuesto que el reajuste legal que se podría hacer, felizmente no se está haciendo, pero aquí en Colombia se están aumentando en los hogares urbanos en 380.000 por año y solo se están construyendo 160.000 viviendas por año. Está aumentando en 220.000 lo que falta cada año. Así a ese ritmo, en 10 años van a faltar 2 millones de viviendas adicionales. Entonces, vamos a hacer vivienda, vamos a intervenir la tierra para que la vivienda se haga donde tiene que ser, como tiene que ser, con parques, con acceso al transporte público, etcétera. Vamos a reactivar los subsidios a la vivienda y, por supuesto, vamos a hacer una ayuda, no solamente reactivar los subsidios, sino para la gente que hoy vive en arriendo. Casi la mitad de los colombianos viven en arriendo. Entonces vamos a dar subsidio para que los que hoy viven en arriendo puedan comprar la vivienda en que viven, ¿no? Simplemente pagando tal vez un 30% más, un poco más, pero haber un subsidio para que puedan, con lo mismo que están pagando arriendo, más una pequeña cantidad, comprar esa vivienda. Obviamente, fomentar la nueva vivienda también, como decía, pero también que puedan comprar vivienda usada, ya sea donde están viviendo o una en el barrio o la que quieran. Candidato Aníbal Gaviria, le recuerdo que quedan las preguntas 2, 3 y 6. ¿Cuál escoge? Vamos con 3, Andrés. La pregunta número 3. Los colombianos son conscientes también, y lo han notado, que en los últimos años ha habido un discurso de enfrentamiento de parte del gobierno contra el sector privado. Por eso esta pregunta, que viene por la red social Instagram.
¿Cómo piensa recomponer la relación con los empresarios? Bueno, Andrés, un saludo a todos los colombianos que nos siguen. Felicitaciones a El Tiempo, a RCN, por este debate, que es lo que necesitamos para que los colombianos conozcan el pensamiento de los 9 candidatos de la gran consulta, porque quiero resaltar ese aspecto de la gran consulta y de la escogencia de los colombianos que van a escoger entre nosotros 9, saldrá el próximo presidente de Colombia. Y creo que en eso, como en muchos otros aspectos, tenemos que tener una gran coincidencia. La recuperación de la confianza entre el sector público y el sector privado, entre el Estado y el sector privado y los empresarios. Y esa recuperación de la confianza se hace con un elemento fundamental, que tiene que ser el vínculo del gobernante con los ciudadanos y con todos los demás estamentos, incluido el sector privado, que es el respeto. Los colombianos tenemos que vincularnos mediante el respeto. Y ese respeto, por ejemplo, con el sector privado tiene que ver con reglas claras y reglas estables. Continuar y mantener una relación que permita a los empresarios avanzar en sus inversiones, mantener y crecer sus inversiones, porque creciendo sus inversiones crece el empleo. Y para ese elemento es fundamental, sin ningún lugar a dudas, recuperar la seguridad en el país. Porque sin seguridad es imposible que no solo se mantengan, sino que crezcan las inversiones de los empresarios nacionales y de los empresarios internacionales. Pero quiero avanzar a el impulso no solo a la gran empresa, sino al microempresario, al empresario pequeño, al family empresario, y eso tiene que ver con el crédito. Candidato Aníbal, se le acabó el tiempo. Muchas gracias. Candidato Juan Manuel Galán, le quedan las preguntas 2 y 6. ¿Cuál escoge? La 2 tiene un contexto, y es el hecho de que el mercado laboral en Colombia vive una doble realidad. Por un lado hemos visto una disminución del desempleo, pero en esto la cifra muestra que pesa mucho lo que se llama el trabajo por ocupación propia, que es una condición que se parece a la informalidad. Hay preocupación por la informalidad que no se dé en el país de manera significativa. ¿Qué piensa hacer, candidato, frente a la informalidad laboral? Bueno, la primera apuesta que tenemos que hacer en Colombia para nuestra economía es la productividad. Tenemos que crear unas condiciones, un ambiente, un ecosistema de la política económica que recupere la confianza, que es la base fundamental de la productividad. Establecer un puente para que los colombianos que hoy están en la informalidad puedan hacer tránsito a la formalidad. Un puente en donde ellos identifiquen que no les va a salir carísimo volverse formales. Para eso además tenemos que desarrollar un plan de modernización de la DIAN. La DIAN no puede seguir como está en este momento, tiene que ser una entidad moderna, una entidad con tecnología, una entidad que le facilite los trámites a los ciudadanos que, por ejemplo, quieren crear una empresa. Eliminar las trabas, las dificultades, los obstáculos que tienen hoy los colombianos que quieren emprender su negocio, que quieren salir adelante. Por ejemplo, pienso en los jóvenes que están esperando una oportunidad para ser emprendedores. A esos jóvenes tenemos que asegurarles los 6 primeros años de su emprendimiento, que es el valle de la muerte, que es donde fracasan las empresas, principalmente por el tema de impuestos, porque tenemos un nido de anzuelos en la legislación de los impuestos. Hay que simplificar el estatuto tributario y apostarle a la confianza por la productividad. Candidata Vicky Dávila, la última pregunta. Ya no puedo escoger. Ya no puede escoger. Pregunta número 6, que viene de la red social X del usuario Nicolás Castop, y que dice lo siguiente: ¿qué políticas propone a profesionales de más de 50 años que no tienen empleo estable y que no cumplen requisitos para acceder a la pensión? Candidata. Mire, lo primero que quiero decirles es que aquí está la Vicky de siempre, la que ustedes conocieron y vieron crecer a través de los medios de comunicación, de la televisión, la Vicky valiente que denunció a los corruptos, a los bandidos, a los criminales, y que hoy está aquí no para decirles mentiras, ni para hacer gala de politiquería, sino para hablar con la verdad, para decirles que yo llevo en mi corazón a 16 millones
700.000 colombianos pobres y que yo voy a ser presidente de Colombia, la primera mujer, porque soy capaz, no porque soy mujer. Para esas personas que perdieron la esperanza, que no tienen absolutamente ningún futuro, entre esos, los mayores de 50 años, les digo, el futuro está por delante, vamos a cambiar ese futuro juntos, con crédito, con capacitación, con asistencia del Estado, con alegría, confiando en Dios y entendiendo que si nosotros ganamos las elecciones, vamos a poder hacer todo lo que está por delante y todos los retos. La verdad es que hoy el país está triste, el país está en un ambiente de derrota, pero les pido optimismo. Lo vamos a lograr y echemos para adelante. Uno a los 50 años es joven, es un jovencito, es un pelado y tiene futuro. Van a poder poner su negocito, van a poder tener su crédito y van a poder tener futuro y seguir soñando. Tiempo. Muy bien, iniciamos entonces los 30 segundos que tienen para algún comentario, para ampliar alguno de sus opiniones, de sus propuestas, o para hacer también algún tipo de añadido en relación con lo que han escuchado de sus otros competidores en esta consulta. Sus 30 segundos, candidata Paloma Valencia. Claro que hay que bajar drásticamente los impuestos y reducir el Estado. Pero hay que empezar a pensar que necesitamos un sistema pensional que no exija lo que no tenemos, que son trabajos formales. En mi gobierno, los colombianos van a poder cotizar desde el día que nacen. Esos que están en la informalidad, todas las semanas la plata que les alcance, sin tener que pagar salud ni riesgos profesionales. Y vamos a ponerle plata adicional a los que cumplan los requisitos de los BEPS. Y nuestro sistema pensional tendrá dos cabezas. Usted puede elegir una pensión o una vivienda que le heredarán sus hijos. Candidato David Luna. Andrés, gracias. Los políticos roban, los políticos mienten, los políticos hablan basura, es lo que dicen todos los colombianos en las calles, es su mantra. Y yo los entiendo, y los entiendo básicamente porque muchos roban y muchos hablan promesas que no pueden cumplir solamente para ganar elecciones. Yo no soy uno de esos políticos. Yo creo que es fundamental devolver la confianza a los ciudadanos para que crean en la democracia, pero sobre todo para que haya diálogo. Este país tiene que reconciliarse y para lograrlo necesita poder proteger a quien piensa distinto. Yo garantizo proteger a la oposición y proteger a algo muy importante que es la democracia. Candidato Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Yo quisiera retomar sobre mi tema del salario mínimo. Tristemente, en Colombia más de 6 de cada 10 personas que trabajan ganan menos de ese salario mínimo. Muchas en la calle, la informalidad de la que hablaba Juan Manuel. Y yo creo que Colombia tiene que hacerlo mejor. Tiene que ser capaz de hacer visible lo invisible. De entender que las señoras que venden las empanadas en la calle o las personas que nos transportan a través de sus carros por plataformas necesitan un gobierno que los escuche, que los trate, que los cuide y que les traiga crédito barato y soluciones para sacar adelante el país. Su turno, candidato Mauricio Cárdenas. Yo quiero referirme al tema que trató Enrique Peñalosa y qué buena coincidencia porque con Enrique hemos hecho muchas veces equipo. Bogotá está haciendo hoy el metro gracias al trabajo de los dos, a que conseguimos el financiamiento, se impulsó ese proyecto. Pero me refiero al tema de la vivienda. Yo he venido promoviendo el programa de viviendas propias sin cuota inicial. Mi Casa ya creamos Mi Casa Ya, es un programa muy exitoso, Petro lo apagó, ahora hay que volverlo a montar, pero con un extra. Para las personas que ganan entre un salario mínimo y 2, no pago de cuota inicial. Y eso permite que con simplemente 650.000 pesos mensuales usted quede con su vivienda propia. Un nuevo programa que estimula la economía y genera equidad. Candidato, se acabó el tiempo. Le recordamos muy rápidamente que son 30 segundos. Cuando se apaga el monitor es porque ya se acabó el tiempo. Muy bien, pero hizo una mención al candidato Enrique Peñalosa. ¿Le parece, Maritza, si le damos la oportunidad de hacer un comentario? No fue un ataque, fue un comentario positivo, pero si usted quiere, tiene los 30 segundos por esa mención. No. Yo diría simplemente que como para mencionar este tema de la vivienda, que como Cristo decía que creamos por sus frutos los conoceréis, que no confíen en los falsos profetas. Entonces, yo le digo a los ciudadanos, miren lo que hemos hecho. Y en vivienda, yo he hecho proyectos de vivienda social para más de 300.000 personas y me apasiona hacer vivienda donde debe ser lo más cerca al trabajo, con parques, y eso lo vamos a hacer. Muy bien.
Candidato Juan Carlos Pinzón, sus 30 segundos. Miren, colombianos, yo vengo de una familia de clase media, de una familia que ha tenido que esforzarse para salir adelante. Mi abuelita, viva, 97 años, es una mujer que ni siquiera terminó la primaria, de extracción campesina, de San Andrés, Santander, y hizo empresa y trabajó duro para sacarnos adelante. Por eso siento los dolores de Colombia y por eso seré presidente para resolver grandes problemas que ustedes tienen. Yo quiero que la gente tenga oportunidad, que todo colombiano al final de mi gobierno tenga una pensión mínima garantizada, que la gente pueda aspirar a 1.100.000 viviendas que vamos a hacer para ustedes, por ustedes. Ahora sí, sus 30 segundos originales. Como el tema era la economía, lo que sí vamos a hacer es que, ¿por qué se han ido 1.300.000 colombianos en los últimos 3 años a ganar más? Peor, me debe 10 segundos. Entonces, resulta que México exporta casi 100 veces más que Colombia a los Estados Unidos, y desde la costa colombiana estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que desde México, y por agua. De manera que si solamente pasamos de los 6.000 millones de dólares que exportamos ahora a Estados Unidos a 100.000, y a eso me voy a dedicar, es una revolución para Colombia y es algo perfectamente viable porque estamos más cerca que las ciudades mexicanas y por agua, que cuesta mucho menos, y lo vamos a hacer. Candidato Aníbal Gaviria. Bueno, voy a retomar la pregunta sobre los empresarios y el empleo, y ahí hay aspectos fundamentales. Ya hablaba de la normatividad, de la confianza, de la seguridad jurídica, pero también es trascendental la inversión en infraestructura, inversión en carreteras, en ferrocarril, en puertos, en aeropuertos, para mejorar la competitividad. Y por supuesto una inversión muy fuerte en la formación y la capacitación del recurso humano, que es el motor colombiano, los colombianos como motor de la economía. Su turno, candidato Galán. Bueno, yo quiero referirme a la confianza. Necesitamos inversión para la apuesta de productividad, la transición productiva que necesita Colombia. Para eso yo quiero sentar las bases en mi gobierno de un proyecto de país, que es la agricultura industrializada en toda la Orinoquía y la Altillanura. Inspirados en lo que hizo Brasil en Mato Grosso, que logró poner a Brasil como el principal exportador mundial de alimentos. Colombia puede ser una potencia, pero para eso necesita seguridad jurídica. El modelo de las reformas tributarias cada 18 meses se agotó definitivamente. Claro, votó el tiempo. Y cerramos con los 30 segundos de la candidata Vicky Ávila. Y los aprovecho muy rápido, mire, para los abuelitos, 500.000 pesos y atención en salud y sus medicamentos, eso es lo que necesitan. Para las madres cabeza de hogar, su vivienda, 2 millones de soluciones de vivienda, eso va a ser muy importante. Y para los jóvenes, estudio y primer empleo. Yo le digo una cosa, a mí nadie me contó que era ser pobre, yo viví la pobreza, la padecí, y ser pobre es muy berraco. Y aquí tenemos 16 millones de pobres y yo quiero ser una presidente que mire con ese corazón inmenso, con toda la solidaridad y el cariño, candidato, por esos pobres, para se le darles acabó el soluciones. tiempo, candidato. Finalizamos este bloque. Maritza y Lina tiene la palabra y además noticias sobre la audiencia. Sí, señor. Estamos en Andrés, tendencia. es que mire, tenemos que contarles a todos nuestros candidatos que en este momento somos tendencia número 1. Más de 52.000 personas están participando activamente. Los invitamos a todos ustedes, los que nos están viendo en este momento también, para que opinen, para que participen, para que pongan sus impresiones en redes sociales. Numeral el debate de la gente. Tendencia número 1. Así es. 52.000 Maritza, y algo muy personas participaron. importante, ese código QR que usted tiene ahí al ladito, usted saque su celular, lo escanea y puede participar y calificar, por supuesto, la actuación de cada uno de los candidatos. Y ya tenemos el primer resultado. Ya tenemos este primer corte. ¿Sí? ¿Vamos a Sí. mirarlo? La pregunta que le estamos haciendo a los colombianos es ¿qué impresión se están llevando de la participación y de las respuestas de los candidatos? Y así va en este momento. Paloma Valencia, 19.4%. Juan Daniel Oviedo, 17,9%. Juan Carlos Pinzón, 15%. Ahí está la participación de nuestros televidentes, de nuestra audiencia, que es muy importante. Muy importante, Maritza, y muy importante también el tema que se avecina en esta segunda parte de este debate. Vamos a hablar de seguridad. Sí, señora, de seguridad, que es algo que también le aqueja muchísimo a todos los colombianos, a los ciudadanos de pie. En este bloque, quien modera todas las preguntas es el director de la FM de RCN Radio, don Juan Lozano. Juan, tiene la palabra. Gracias, Maritza. Buenas noches. Candidatas, candidatos. Los colombianos en las ciudades y en los campos
en todas las regiones de Colombia están sintiendo enorme angustia con el tema de seguridad. Seguridad desde la perspectiva de los grupos armados, seguridad desde la perspectiva de la delincuencia en las calles, transversalmente. Vamos con esos temas, las preguntas que nos han enviado los ciudadanos. Empecemos esta ronda por Vicky para que pueda escoger. A ver. Vicky Dávila, candidata, un número del 1 al 9. El 1. El 1 dice en X, @JPOrozcoG. Les escribo desde Barranquilla y me mamé de la extorsión que nos azota. Si esto es en una ciudad capital, ¿cómo será en sitios más pequeños sin ley ni orden? ¿Qué van a hacer para frenar a los que impunemente me extorsionan a mí y a otros comerciantes en este país? Mire, nosotros, lo primero que le quiero decir es que nosotros queremos acabar con el miedo, que la gente pueda salir tranquila de su casa. Y en este tema de la extorsión, que es verdad, estamos mamados, todos estamos mamados de la inseguridad en Colombia y de que le quiten a la gente su platica. Lo primero que se necesita es confianza para que la gente pueda denunciar. Y un gran bloque de búsqueda contra el AMPA, que nosotros vamos a activar en todas y cada una de las ciudades, para que vayan contra los extorsionistas. Y hay que controlar las cárceles, porque en las cárceles está el 60% de la extorsión. Desde allí se hacen las extorsiones mayoritariamente. Hay que poner los inhibidores que funcionen para que no puedan hacer las llamaditas y quitarle a usted la platica y que usted pueda denunciar. Pero le voy a decir una cosa, aparte de la extorsión, yo he traído este cartel, se busca los principales zampones de Colombia. Y le digo al señor alias Mordisco, a Antonio García, a Iván Márquez, a Chiquito Malo, a Gonzalito, a Calarcá, van a caer. Cuando yo sea presidente, van a caer, vamos a irlos a buscar. Y le pido al presidente Donald Trump que hagamos un fondo de recompensas, que ustedes nos ayuden a vigilar. Y queremos recompensas para coger a todos estos zampones, pero millonarias, jugosas, como las que usted ofreció por Maduro, 50 millones de dólares. Así van a caer rápido y yo se los mando extraditados de manera express. Necesitamos que estos, que son la base de la cocaína, caigan, van a caer, van a ver. Esperen que yo sea presidente. Candidato Juan Manuel Galán, un número. 7. El número 7. Recibimos una gran cantidad de preguntas sobre Venezuela. Esta recoge esas inquietudes. Sabemos que Venezuela era el lugar cómodo para los terroristas colombianos que mataban aquí y se escondían allá. ¿Cómo va a manejar el tema de Venezuela después de la captura de Maduro? Bueno, lo primero que hay que decir es que una cosa son las relaciones binacionales y otra las transfronterizas. Es muy fácil dar declaraciones desde Bogotá, desde el gobierno nacional, frente a lo que pasa en la frontera. Mi prioridad absoluta va a ser proteger y acompañar a la gente que vive en la frontera, a los comerciantes, a la gente que está emprendiendo, a la gente que está tratando de salir adelante, que tiene el problema de la extorsión en toda esa zona de frontera. Yo he estado en Cúcuta, he hablado muchas veces con los comerciantes y los comerciantes piden apoyo sobre todo en materia de extorsión. Para eso vamos a reactivar el Gaula. El Gaula de la policía, del ejército, tienen todo el entrenamiento, las capacidades, pero les faltan muchas veces $60.000 para comprar un equipo de geolocalización de la extorsión y de los extorsionistas. Hay que golpear a estas estructuras criminales como el ELN, que ha usado la frontera como grupo paramilitar en Venezuela y como grupo de organización criminal en Colombia. Golpearlos en las finanzas, con inteligencia financiera, recuperando la confianza de las agencias internacionales de inteligencia que perdieron la confianza en las agencias colombianas porque hoy esas agencias están al servicio de la criminalidad, se han politizado, perdieron la confianza. Ahí hay que buscar recuperar la cooperación y mantener unas relaciones con el gobierno que tenga Venezuela, en bien de la frontera y en bien de que se mantenga abierta la frontera, porque cuando se cierra la frontera se abren las autopistas del crimen, que son las trochas. Candidato Aníbal Gaviria. Juan, número 5. El número 5. Sobre esto que envía el usuario por X, @AntonVonila, hay incluso
propuestas ciudadanas. ¿Por qué no sacan el ejército a cuidar las calles ante la inseguridad y los asesinatos? Bueno, Juan, lo primero que hay que decirle a los colombianos, Aníbal Gaviria tiene la seguridad absoluta de que el principal problema de nuestro país, y desafortunadamente no ha sido por los últimos 3, 5, 10 años, sino por más de 5 décadas, es la violencia, y de allí la inseguridad. Y por eso, sin ninguna duda, hay que decir que hay que darle más presupuesto a la seguridad. La seguridad no es un cuento de izquierda o derecha, la seguridad es la primera inversión social. Si no hay seguridad, los demás derechos, las demás oportunidades para los colombianos desaparecen. Entonces, sin ninguna duda, apoyo total a la fuerza pública, más presupuesto, más apoyo con tecnología, con posibilidades de inteligencia artificial, volviendo además a mejorar la inteligencia del ejército que en este gobierno se ha desmantelado. Entonces, la posibilidad del patrullaje del ejército de ninguna manera hay que descartarla, porque hay que buscar atacar las organizaciones criminales, quitarles espacio, y eso se hace con 2 elementos fundamentales. Uno, el control territorial que tienen en los barrios de las ciudades, y para eso el trabajo conjunto de ejército y policía, pero también el control territorial en el campo y atacar las finanzas y atacar el enriquecimiento que en los últimos años, al cobijo de la paz total, han tenido los grupos criminales. Candidato Enrique La Peñalosa. 2, Juan, gracias. El número 2. El número 2 tiene que ver con negociaciones. ¿Negociaría usted con el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y otros grupos delincuenciales que no son políticos? La envía a través de Instagram, @Carlos7366. Negociaciones, doctor Peñalosa. Estos grupos armados criminales son unos delincuentes, no tienen absolutamente ninguna legitimidad política. En ningún país civilizado se negocia con delincuentes. Y de manera que nosotros también recordemos que no es el hecho que nosotros tengamos selvas y demás que hace eso difícil. Por ejemplo, tenemos un país vecino, el Brasil, con muchas selvas. Y allá jamás los grupos armados criminales han controlado 1 metro cuadrado de territorio, porque gobiernos de izquierda y de derecha han fortalecido su ejército, sus fuerzas armadas, y eso es lo que vamos a hacer de ninguna manera. Y es que, además, yo ya he demostrado también que es que me les enfrento a estos personajes, ¿no? Nosotros acabamos con el Bronx, acabamos con el Cartucho, con estos horrores, y eso es lo que vamos a hacer, motivar, proteger y dar la legislación, dar toda la legislación que necesiten nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas. Los funcionarios más importantes en el gobierno Peñalosa serán las fuerzas especiales del ejército y de la policía. Eso en equipos, en todo el apoyo y la motivación, en remuneración. Vamos a acabar a estos grupos y de ninguna manera hay ninguna posibilidad de negociación. Y quiero aclarar una cosa, en su momento yo respaldé el proceso de paz, pero cualquier vestigio que había de legitimidad política se acabó después del proceso de paz. Candidato Juan Carlos Pinzón. Buenas noches. Buenas noches. Un número. El 9, Juan. El número 9. El número 9 se refiere al servicio militar. Lo envía a través de X Steven Maro SP. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio militar obligatorio y qué hacer para que los soldados profesionales se dediquen a lo suyo? Juan, buenas noches. De nuevo, muy importante, yo seré el protector de ustedes los colombianos. Yo esto lo sé hacer. Yo no vengo aquí a echar cuentos, ni a decir cómo me lo imagino o cómo me lo contaron. Soy el único candidato en Colombia hoy que ha comandado las Fuerzas Armadas, que ha usado un puño de hierro para derrotar y destruir estructuras criminales completas. El país echó para atrás y por eso estoy aquí, para devolverles a ustedes la tranquilidad. Las mujeres tienen que sentirse tranquilas cuando salen a la calle. Los niños tienen que poder ir a un parque, a sus estudios. Los colombianos, empresarios, campesinos, tienen que poder tener sus negocios, ir a sus parcelas sin tener miedo.
Voy a fortalecer las Fuerzas Armadas y las volveré a colocar como las número 1 en el continente, como las dejé. Voy a dotarlas de equipos, tecnología de punta. Mañana mismo a las 9 de la mañana lanzo el programa de seguridad más importante que se ha hecho en la historia del país. Y lo digo así porque soy la persona que tiene esa posibilidad de hacerlo. Vamos a dedicarnos a cero tolerancia contra el crimen. Vamos a hacer 4 cárceles de alta seguridad, 20.000 cupos, celdas individuales. Tendrán que trabajar para pagar su comida y resocializarse. Vamos también a trabajar de la mano de las Cortes para que se acabe la casa por cárcel. Y quiero hablar de, básicamente, cadena perpetua. El país tiene que tener cadena perpetua para violadores de niños, para feminicidios y también para asesinos de miembros de las fuerzas militares y de policía. Candidato, se acabó su tiempo. Candidato Mauricio Cárdenas, le quedan 3, 4, 6 y 8. 3. ¿Qué medida concreta tomaría para enfrentar el narcotráfico y otras economías ilegales? Lo ha enviado a través de X Ana María Díaza. Colombia necesita una nueva estrategia en materia de seguridad y más recursos. Lo primero, retomar el control del territorio con contundencia, empoderando a la fuerza pública. Se acaba la política de paz total, vuelven los cabecillas de estos grupos armados a las cárceles o en extradición. Colombia necesita otra vez empoderar a la fuerza pública para que haga esa tarea. Pero no solo eso, la seguridad será una seguridad con un gran signo más alrededor. ¿Cuál es ese signo más? Necesitamos llevar la presencia del Estado a todo el territorio, porque en el territorio hay que generar oportunidades de ingreso. Si luchamos contra el narcotráfico, vamos a erradicar, vamos a fumigar, pero necesitamos darle ingreso a las personas que trabajan en estas zonas. El Estado tiene que hacer una presencia contundente. Cualquiera de nosotros, de los que está en esta gran consulta, podría ser un maravilloso equipo de superministros para tener el control de la inversión estatal, la coordinación de todo el gobierno. En el Catatumbo, uno de nosotros, en el Pacífico Nariñense, otro, en el Chocó, otro. Y así vamos a resolver el problema de seguridad y de desarrollo social al mismo tiempo. Pero todo esto necesita plata. ¿Dónde va a estar la plata? Yo fui parte del equipo que redactó el Plan Colombia en el gobierno de Pastrana. Necesitamos el Plan Colombia 2.0, pedir la ayuda a los Estados Unidos, apoyarnos por la cooperación internacional. A un crimen transnacional como es el narcotráfico, soluciones transnacionales. Candidato Juan Daniel Oviedo, le quedan la 4, la 6 y la 8. La 4. La 4. Lo envía a través de Instagram Terranova DJ. Me gustaría saber si están de acuerdo con la construcción de megacárceles similares a las que se han implementado en otros países. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y lo primero es responderle a la persona que el problema de seguridad en Colombia no es un tema de plomo, ni de recompensas, ni de cárceles pequeñas o grandes. Es de entender que hoy la gente, más que esas soluciones en concreto, quiere que la seguridad en Colombia se convierta en tranquilidad. La tranquilidad para salir por las mañanas a trabajar y saber que vamos a volver seguros. La tranquilidad de saber que nuestros negocios y nuestros puestos de trabajo no van a estar extorsionados como lo escuchábamos en otras preguntas. Por supuesto que necesitamos infraestructura de seguridad, infraestructura carcelaria, pero el problema de seguridad ni siquiera podemos decir que es un problema de Petro. Yo no estoy aquí por Petro ni por las cárceles. Estoy aquí porque estoy convencido que Colombia quiere estar bien, quiere estar tranquila. Y para eso nuestra estrategia de seguridad no puede estar en puntos radicales. Tiene que entender que hoy debemos priorizar, porque las promesas de grandes cárceles de plomo o de control territorial absoluto del país son falsas. Hoy no tenemos esa capacidad y debemos construirla hacia futuro en equipo, entendiendo las dimensiones sociales y económicas de la criminalidad en el país en ese momento. Candidato David Luna. Juan, buenas noches. Buenas noches. Le quedan la 6 y la 8. La 8. La 8. ¿Cuál será
la primera decisión concreta, una sola, que tomará en sus primeros 100 días de gobierno para enfrentar esta crisis de manera articulada y qué costo político está dispuesto a asumir para cumplirla? La ha enviado a través de Instagram Jonathan.tapie. Jonathan, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo dejaron de ser grupos guerrilleros para tomarse el país, para convertirse en grupos traquetos. El narcotráfico es el papá de todos los delitos que vivimos hoy en Colombia. En la época de Escobar se producían 100 toneladas de coca. Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca. Están envenenando a nuestros niños en las salidas de los colegios. Y pareciera que no estamos entendiendo la dimensión del problema. Por esa razón no nos podemos dejar doblegar y hay que enfrentarlo con contundencia. El narcotráfico es el papá del gota a gota y es el ciudadano en la calle que se necesita endeudar porque el sector financiero no le da suficientes buenos créditos y termina siendo amenazado. Eso lo vamos a enfrentar, por supuesto con contundencia, pero también con inversión y con oportunidades. Colombia necesita diálogo político y yo soy un tipo que puedo hablar con todos los sectores políticos de este país. ¿Para qué? Para construir consensos producto del disenso. Bienvenida a las conversaciones con el presidente Uribe, con el presidente Petro, con el presidente Santos, porque acá no podemos seguir dividiendo y seguir prometiendo una gran cantidad de cosas que sabemos perfectamente no somos capaces de cumplir. No podemos seguir jugando con las ilusiones y los sueños de los ciudadanos. Y por esa razón hay que enfrentar el delito, pero de la mano de la lucha contra el hambre, de la mano de la lucha contra la pobreza miserable que en estos momentos tenemos en Colombia. Candidata Paloma Valencia, le dejaron las 6. Las 6 se refiere a justicia y seguridad. La ha enviado a través de X @Lorea25654. ¿Por qué la justicia en Colombia es tan sinvergüenza y los criminales siguen libres? Yo creo que uno de los grandes temas es la reforma a la justicia. Vamos a introducirle elementos de inteligencia artificial para dotarla de velocidad. Vamos a buscar imputaciones por línea de mando para que podamos perseguir no al señor que extorsiona, sino a la estructura criminal que organiza esa extorsión. Vamos a combatir el narcotráfico con contundencia, un nuevo Plan Colombia 2.0, pero vamos a perseguir la droga con extinción de dominio, para perseguirle la plata a los criminales que hoy tienen más recursos que el propio Estado. Por eso tenemos que lograr también diferenciar la minería criminal de la artesanal, que vamos a legalizar y que vamos a formalizar. Y vamos a darle duro a la criminalidad con firmeza, porque se puede hacer, pero al mismo tiempo yo como caucana entiendo perfectamente el desafío de unas comunidades que no tienen cómo sacar productos con unos buenos precios. Vamos a meterlos en transformación de los productos, aguardientes, rones para quienes siembran caña de azúcar. Vamos a montar las fábricas de aceite de aguacate con privados, pero con los campesinos, y lo mismo con la palma, porque lo que necesitamos son ingresos y una justicia eficiente que sea más parecida a la tutela, rápida, que no necesite abogados y que sobre todo llegue a todo el territorio colombiano. Hoy con la tecnología podemos tener con internet satelital en todos los municipios de Colombia la posibilidad de imputar y de llevar a la cárcel a los delincuentes. La firmeza es la clave, porque si Colombia no tiene un Estado fuerte, siempre vamos a tener violencia. Ronda de 30 segundos. Candidata Vicky Dávila. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo creo que a Petro no lo podemos sacar en limpio. Pues claro que se ha deteriorado la seguridad en manos de este gobierno, teníamos problemas, pero se agravaron. Y uno no puede decirles a los colombianos que no es recuperando la fuerza legítima del Estado, que no es recuperando la autoridad, que vamos a recuperar esa seguridad, vamos por los territorios y por supuesto yendo por los territorios con salud, educación, emprendimiento, cumpliendo, teniendo determinación, empoderando a la fuerza pública, fumigando. Por eso, Juan Daniel, muy respetuosamente, yo quiero que me diga, si no es con autoridad, si no es con fuerza legítima del Estado, entonces, ¿cómo es que usted va a recuperar la seguridad? Juan Daniel Oviedo tiene derecho a una réplica. Bueno, yo creo que la respuesta, Vicky, es que debemos entender que los facilismos del plomo, las cárceles y las recompensas nos están volviendo sordos alrededor de lo que verdaderamente quiere la gente en materia de seguridad. Y por eso necesitamos mucha inteligencia
estrategia y sobre todo escuchar qué es lo que verdaderamente necesita la gente para sentirse tranquila en el país. Y creo que eso requiere entender que la seguridad también tiene implicaciones sociales y económicas que debemos abordar integralmente con un gran equipo de trabajo como Pero este. yo creo que usted está diciendo lo que es real, perdóneme Juan, solo un segundo. Vicky. Pero no podemos acabar con la fuerza legítima del Estado, ni Vicky. tampoco con la autoridad. Vicky, No vamos podemos con- renunciar a eso, qué pena. Vamos con el candidato Juan Manuel Galán. Gracias, Juan. El 7 de agosto de este año activaré todas las órdenes de captura contra los miembros de las estructuras criminales que, amparados en la paz total, han venido teniendo paz para traquetear en paz. Y quiero dedicarle este mensaje a la Inmaculada en Tuluá, a los chotas y los espartanos en Buenaventura, a los costeños en Barranquilla, a la banda de la Cordillera, en todo el eje cafetero. Vamos a ir por su plata, lo que los sostiene, lo que los mantiene vivos, para atemorizar a la gente, para infundirle miedo a los ciudadanos. Candidato, en mi se gobierno, acabó el tiempo. los que tendrán miedo serán ustedes. Candidatos, les recordamos nuevamente 30 segundos para esta réplica o para ampliar sobre una pregunta y una contrarréplica solamente si son aludidos. Solo una contrarréplica. Candidato Aníbal Gaviria. Mire, colombianos, ustedes ya van viendo en este debate cómo se vuelve a lo que yo he criticado. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad no es únicamente de autoridad y de fuerza, pero también de política social. Es de las dos al mismo tiempo y con toda la fuerza. Por eso digo, hay que meterle más y más presupuesto a la seguridad. Tanto a la seguridad de la fuerza, del respaldo a la fuerza pública, del apoyo al ejército y a la policía, de la dotación, como a las oportunidades y fundamentalmente a las oportunidades para nuestros jóvenes y nuestros niños. Candidato Enrique Peñalosa. Mire, yo voy a referirme al tema de la seguridad urbana, donde viven más de 8 de cada 10 colombianos en ciudades. Vamos a hacer efectivo ese derecho a vivir sin miedo. No va a haber delitos menores, nada de que una bicicleta, robarse una bicicleta o un celular es cosa menor, no. Se van a ir a la cárcel y vamos a tener muchos policías de civil, porque de esa manera los ciudadanos van a tener la tranquilidad de que por todos lados puede haber un policía que puede llevarse a estos delincuentes a la cárcel. Candidato Juan Carlos Pinzón. Miren, algunos mensajes. Hace unos días estuve en la Macarena Meta y entré a la selva. Conocí allí una señora, estábamos en una reunión. Ella apenas me escuchó, empezó a llorar. Doña Marta. Yo me acerqué y la abracé. Y doña Marta me dijo, libérenos, por favor, libérenos. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia, en los barrios, en los municipios, en todo el territorio. Bandidos impuestos sobre el pueblo colombiano. No lo voy a permitir. Voy a proteger a los colombianos y voy a derrotar al crimen y a los bandidos. Candidato Mauricio Cárdenas. Colombia tiene miedo de salir a la calle y ese miedo hay que derrotarlo y la seguridad es fundamental. Pero todo lo que se ha dicho acá requiere recursos. Sin recursos no vamos a aumentar el pie de fuerza, no vamos a poder comprar las tecnologías de punta, no vamos a poder traer la inteligencia que necesitamos. Esos recursos están, yo sé dónde están. El gobierno del año pasado se gastó 8 billones de pesos en órdenes de prestación de servicios. 7 de agosto de este año, se acaban las órdenes de prestación de servicios. 8 billones que van para la fuerza pública. ¿Para qué? Para poder derrotar la estrategia de los drones, que han habido 300 atentados este año con drones y sobre Doctor todo... Mauricio Cárdenas, se le acabaron los 30 segundos. Candidato Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Yo creo que las preguntas fueron frecuentes alrededor de la extorsión y si Colombia está extorsionada. En la calle se paga por trabajar, pero en política funciona igual. La gente que piensa distinto la cancela. Colombia necesita entender que la seguridad también es una posibilidad de pensar entre todos, con inteligencia, con evidencia y con prioridades, cómo le vamos a resolver a usted esa tranquilidad que quiere tener y aquí, en equipo, lo vamos a lograr. Candidato David Luna. Mire, Juan, 3 cosas contundentes. Se acaba el proceso de paz total porque son un nido de delincuentes haciéndole daño a los ciudadanos. En mi gobierno se implementará el proceso de paz que se firmó en La Habana, sin ningún tipo de titubeos, porque es fundamental cumplir los acuerdos del Estado.
y se fortalecerá la fuerza pública para perseguir, por supuesto, a los delincuentes. Contundencia, acá hay que construir sobre lo construido y pensar que el país necesita inversión social de la mano de fuerza pública. Candidata Paloma Valencia, para cerrar este capítulo y esta ronda. Yo voté no a los acuerdos de La Habana, porque estoy convencida que la impunidad no le sirve a los colombianos. Uno no puede premiar la criminalidad porque genera la idea de que ese es un camino que le sirve a Colombia. Por eso en nuestro gobierno los criminales y los corruptos van para la cárcel. Unas cárceles productivas, unas cárceles que no sean escuelas de crimen, pero sobre todo un mensaje claro a la ciudadanía. Estamos del lado del ciudadano, que no delinque, que trabaja, y a los violentos los vamos a sacar para que Colombia sea libre de miedo y podamos volver a pescar de noche. Candidatos, pues muchísimas gracias. Ha llegado la hora de revisar nuevamente, Lina, la participación de todos nuestros televidentes, de nuestras audiencias, de quienes nos están siguiendo a través de las plataformas digitales. Les recordamos que ustedes pueden participar en cada uno de los bloques y les estamos preguntando qué tal lo están haciendo los candidatos, si les ha gustado o no estas respuestas que están dando alrededor hasta el momento de economía y de seguridad. ¿Qué le parece si revisamos los resultados? Revisarlos y decirles también que estamos mostrando los 3 resultados más altos, pero ustedes pueden consultar todos los resultados en nuestras redes sociales. Bueno, en el primer lugar se ubica Juan Carlos Pinzón con el 21,3% de la audiencia que opina que lo está haciendo muy bien. Se están moviendo. En el segundo lugar está Paloma Valencia con el 18,2%. Y en el tercer lugar, Juan Daniel Oviedo con el 16,7%. Invitarlos a ustedes a que sigan participando, sigan opinando con numeral el debate de la gente en todas las redes sociales. Seguimos siendo la tendencia número 1 en Twitter. Y ya saben, también para participar, para saber quién es el que mejor se está desempeñando en este debate, escaneen el código QR que aparece en pantalla. Pero avancemos, Lina, porque tenemos un tercer segmento con más preguntas de los ciudadanos que nos enviaron. Pues vamos cerrando con el tercer segmento, que como les mencionábamos al comienzo de esta transmisión, tiene que ver con los temas sociales que inquietan, por supuesto, a todos los colombianos. Hablamos de salud, de los servicios públicos, de la niñez y de otros que iremos viendo en el transcurso de estas preguntas que ustedes han formulado. Y para esto, pues quiero invitar a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, quien será el encargado de moderar este bloque. Adelante. Lina, Maritza, muchas gracias. Efectivamente, hemos hablado hasta este momento de economía, hemos hablado de seguridad, pero estos temas también captaron la atención de la gente. Comenzamos, si les parece, con David Luna. David, número del 1 al 9. 7. Candidato David Luna, @Sofía_GB, a través de X le pregunta lo siguiente. A propósito de la corrupción, a propósito de los hechos del pasado, pero también de los del presente que inquietan, como por ejemplo lo que ha pasado en la unidad de gestión de riesgo. Una pregunta simple, pero poderosa. ¿Por qué prometen tanto en campaña y luego roban, candidato David Luna? Sofía tiene toda la razón porque siente que los políticos roban, que los políticos mienten, que los políticos hablan basura. Pero yo hoy, Sofía, me imprimí en esta corbata el logo de cada uno de mis colegas, porque estoy absolutamente convencido que este es un equipo que no solamente piensa en futuro, sino que tiene sus hojas de vida limpias. En mi caso particular, 27 años en el servicio público, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción. Y mire usted, lo más importante es entender que usted puede luchar contra la corrupción, por supuesto con mucha tecnología, por supuesto con mucha cárcel para los corruptos, que en particular deben tener extinción del dominio de todo lo robado de ellos y de sus familias, pero fundamentalmente eligiendo seres humanos buenos, seres humanos que están en disposición de trabajar por el servicio público con carácter, pero entendiendo cuáles son los problemas de la gente. Yo la quiero convencer a usted, Sofía, de que vote por mí, porque estoy seguro, estoy preparado y firme para gobernar este país. Pero si yo no la convenzo, la invito a que vote por cualquiera de mis colegas, que estoy convencido pueden llegar a ser unos maravillosos presidentes, porque la respuesta somos todos. Gracias, candidato. Candidato Juan Daniel Oviedo, un número, por favor. José Manuel, buenas noches. El número 5, por favor. Vea, el número 5, a través de X, @Laura M. Sánchez P. le pregunta lo siguiente, a propósito del tema de salud, que también inquieta mucho. ¿Qué va a hacer con las EPS en su gobierno? Petro dice que son mafias, que son malas. ¿Usted está de acuerdo con acabarlas?
Bueno, yo creo que esta pregunta responde también a lo que nosotros hemos venido a decir, y es que la gente quiere sentir la salud cerca, pero no podemos hacer política para robar la plata de la salud con la fachada de que estamos haciendo la salud más cercana a la ciudadanía. Yo creo que aquí en la salud tenemos uno de los temas más importantes en los cuales este gobierno ha utilizado la voz de la gente, que considera que en la salud 2 de cada 5 colombianos opina se producen los escándalos de corrupción más importantes, para imponer la ideología, para olvidar las necesidades de la gente. Y yo creo que aquí necesitamos soluciones de salud con evidencia y en equipo. Y las EPS están construidas para un régimen mixto de aseguramiento en salud. Pero no podemos permitir que la plata que se les gire quede en un cuarto oscuro para beneficios propios que tanto les duelen a los colombianos, que se sienten olvidados de la política y del Estado. Por eso trabajaremos para recuperar la estabilidad financiera del sector salud. Más de 50 billones de pesos vamos a tener que buscar el 7 de agosto de 2026, pero lo haremos imponiendo tecnología y auditoría para impedir que se robe un solo peso de la salud de los colombianos y que tengamos una salud que verdaderamente responda a lo que queremos para el país. Candidato, en resumen, ¿no acaba la CPS, o sí? No, señor. Muy bien. Candidato Mauricio Cárdenas, un número, por favor. 5. Muy bien, ya está, es el que acaba de decir el candidato Juan Daniel Oviedo, 6. entonces otro más. Muy bien, pregunta también de mucha sensibilidad y que todos ustedes deberían poder en algún momento referirse a ella. Niñas, niños y adolescentes crecen en Colombia en medio del conflicto armado, migración forzada y cambios climáticos, con un Estado que no garantiza sus derechos. ¿Qué acciones concretas van a realizar para contrarrestar esta situación y con qué recursos? Se lo pregunta desde Instagram, Coni.Jerez. Tenemos un gran problema que se origina en que más de la mitad de las madres en Colombia son madres cabeza de hogar. Hay muchos niños y niñas en nuestro país que crecen en una situación muy difícil en materia económica. Por eso mi estrategia de gobierno le pone el foco a las madres cabeza de hogar que necesitan más independencia económica, más recursos. Un programa de apoyos de 2 millones de pesos para montar negocios, para montar emprendimientos. Una tienda, una cafetería, un salón de belleza que le permita a esa familia tener más ingresos. Soy un gran promotor de los centros de desarrollo infantil por todo el país, la educación a la primera infancia. Necesitamos que en todos los municipios de Colombia haya un CDI. Eso es fundamental para mejorar las condiciones y las oportunidades para la niñez. Y además, quisiera plantear que en el tema de la migración, nuestra política es que el colombiano no tenga como sueño irse del país, sino encontrar oportunidades acá. ¿Cómo se encuentran las oportunidades acá? Formación para el trabajo. 1 millón de cupos gratuitos, nuevos, en formación, en actividades y en oficios donde sabemos que hay empleo. Programación, mercadeo digital, diseño, diagramación, gastronomía, para que el colombiano se quede en Colombia, le venda al mundo desde acá, ganen dólares y vivan pesos. Sí. Gracias, candidato Mauricio Cárdenas. Candidato Juan Carlos Pinzón, un número. José Manuel, número 1, por favor. Número 1. De nuevo el tema de salud. Les quiero hacer una infidencia hasta ahora. Muchos preguntaron por el tema de salud y por eso es bien importante hablar de este tema. Es un gran tema, un gran dolor en el país. Mire, candidato Pinzón, @JM García DC pregunta lo siguiente. Esta semana nomás tuve que ir 3 veces a reclamar medicamentos. Lo que antes me daban, con fila sí, pero me daban, ahora nunca hay. No me importa si es culpa del gobierno, de los otros gobiernos o de las EPS o de las farmacias. Lo que quiero es que me den los medicamentos que necesito para mi función renal. Soy mayor y los necesito. Si gana usted, ¿cómo me va a ayudar? Mire, a mí me duele el corazón cuando oigo esa historia de ese ciudadano. Aquí hay en marcha un genocidio en Colombia, por cuenta de que por razones ideológicas les dio por tratar de estatizar la salud y reventarla. Nunca fue perfecta, había evolucionado y había que mejorarla.
Pero esto que hicieron de destruir el sistema de salud hace que no le entreguen medicamentos hoy a la gente. Hace que cuando la gente va a una urgencia no la puedan atender porque no hay los implementos médicos. No hay atención de especialistas. Hay 10% más de muertes evitables en Colombia. Hay colombianos muriendo porque no se les está atendiendo. Para mí esto es inaceptable. Y a los colombianos no les preguntan de qué partido son, por quién votaron, si son de derecha o izquierda, si son de una religión u otra. La salud es un tema de dignidad humana, es de todos. Yo el 7 de agosto presento y anuncio y ejecuto un plan de choque para que con fondos de la nación demos garantía para la entrega de todos los medicamentos de los colombianos por los siguientes 18 meses. Y lo propio, un plan acelerado para hacer citas con especialistas. En el entretanto, se crea una gran comisión nacional de trabajo, sector público, sector privado, expertos nacionales e internacionales, para diseñar el sistema de salud que garantice la atención digna, la vida digna de los colombianos. Y le apuesto a los profesionales de la salud, con ellos de la mano vamos a diseñar esto. Es con ellos que hay que hacerlo, no con otros que no tienen ni idea. Gracias, candidato Pinzón. Voy ahora con el candidato Enrique Peñalosa. Le quedan 2, 3, 4, 8, 9. ¿Qué número escoge? El 8. Muy bien, el 8. Conozco muchas personas de la tercera edad abandonadas, que si no es por fundaciones, estarían en la calle. Hábleles, Enrique Peñalosa, a los mayores que están desamparados. ¿Subsidios para ellos? Sí, pero ¿cómo? Se lo pregunta @Carlos_Gon67. Hay que, por supuesto, mantener los subsidios que está en este momento dando el gobierno nacional. Vamos a darle todo el apoyo a nuestros viejos. Hay que darles no solamente subsidio a los que son mayores, sino también eventualmente hay que tener unos casas para los viejos que estén totalmente equipadas, bien mantenidas, donde tengan todo el cariño, donde tengan todo el amor, etcétera. Y vamos a darle unos subsidios también a los cuidadores, a las personas que los cuidan y que los atiendan, porque muchos necesitan esa atención. Nosotros en Bogotá montamos muchos centros día también, donde los viejos pueden ir a encontrarse con otros, a tomar ciertas clases, a bailar, a aprender a manejar un computador, etcétera. Tenemos que hacer todo para que la vejez sea una vejez tranquila, feliz, en donde los ancianos tengan todo nuestro amor, todo nuestro respeto, y tenemos que hacer entornos donde ellos se sientan seguros. Seguridad, tenemos que tener bancas, tenemos que tener aceras, tenemos que tener parques, tenemos que lograr que la vejez sea una parte hermosa de la vida, pero vamos a darle toda la protección, como ya, de hecho, cuando estuvo en la alcaldía, le dimos unos subsidios muy por encima de lo que les daba el gobierno nacional para complementar lo que recibían del gobierno nacional, de manera que eso es diciendo y haciendo. Gracias, candidato Enrique Peñalosa. Aníbal Gaviria, su número. José Manuel, número 3 creo que está pendiente. Sí señor, está disponible. Vea, en Instagram, Monaleja_9 le pregunta lo siguiente: ¿cómo va a trabajar en cambiar la cultura de la gente de querer todo gratis sin el menor esfuerzo? Bueno, yo creo que la manera fundamental para trabajar en ese frente es propiciar que cada colombiano pueda avanzar en la construcción de su proyecto de vida. Porque así es como se desarrolla el país, no a través de todos los subsidios, de todo el subsidiado. Pero por supuesto habrá que mantener subsidios donde deban tenerse, en el adulto mayor y en otros grupos vulnerables. Pero para los demás colombianos, la oportunidad tiene que ser el trabajo, el empleo, el emprendimiento. Y por eso quiero lanzar una propuesta revolucionaria para acabar con algo que hoy agobia a millones de colombianos, que es el gota a gota. Porque los colombianos no pueden acceder a un crédito y solamente los que tienen más capacidad de crédito y más capacidad económica adquieren un crédito de bajo interés. Pero en cambio, el que más lo necesita tiene un crédito de 300, 400% de interés. Entonces, acabar con el gota a gota. Y para acabar con el gota a gota, una propuesta concreta que es: vamos a cambiar la tasa de usura para que los bancos puedan realmente prestarle al que más lo necesita, al microempresario, al empresario informal, al famiempresario, que es el que está agobiado hoy por el gota a gota. Gracias, candidato Aníbal Gaviria. Candidato Juan Manuel Galán, 249, usted escoge el 2 y dice así esta pregunta:
En Colombia, ¿cuál es su postura frente a la prohibición de la tauromaquia y cómo plantea conciliar la protección animal con la libertad cultural, económica y artística de quienes la defienden? Se la pregunta en X @puroselcapote. Fui ponente en el Senado de la República de la Ley contra el Maltrato Animal, un proyecto de Juan Carlos Lozada, para reconocer a los animales como seres sintientes, para tratarlos como nos trataríamos entre nosotros, con respeto, con afecto, respetando la naturaleza. No estoy de acuerdo con el maltrato animal, no estoy de acuerdo con la violencia de espectáculos que además para la niñez, que crece en un ambiente de violencia en nuestro país, recordemos las cifras de violencia intrafamiliar, cómo están creciendo exponencialmente. Y a eso me gustaría referirme. La primera oportunidad que tenemos que garantizar en nuestro país, y eso lo ordena la Constitución, es que los niños sean la prioridad de las políticas públicas. En mi gobierno voy a trabajar para sentar las bases de un proyecto de país que permita que los niños, todos los niños que nazcan en Colombia, sean deseados. Segundo, que tengan la dieta de proteínas que necesitan para desarrollar todo su potencial cerebral. Y tercero, que crezcan en un entorno de afecto. Y el respeto, el cuidado por los animales va a permitir también que nuestros niños crezcan con una nueva educación, con una nueva referencia y relacionamiento con la naturaleza y con los animales. Temas distintos, como se dan cuenta. Gracias, candidato Juan Manuel Galán. Candidata Vicky Dávila, ¿le quedan el 4 o el 9? Bueno, entonces démosle al 4. Muy bien, 4. La pregunta se la hace @Mayra1 a través de Instagram, candidata, y dice, pensé si escribir o no, porque al final me van a decir las mismas cosas bonitas que nunca cumplen. Estamos cansados de tanta robadera, pero pues diga una cosa que haría para combatir la corrupción, a ver si se le puede creer. Uy, Mayra, usted tiene toda la razón. Yo me metí a esto, a buscar la presidencia de Colombia, porque también me mamé de los corruptos, me mamé de las mentiras, del engaño, de tanta politiquería. Por supuesto que usted tiene toda la razón de estar descreída y decepcionada, pero resulta que yo estoy probada en la lucha anticorrupción, tengo un doctorado, porque durante 33 años lo que hice fue enfrentar a los corruptos, denunciarlos, me amenazaron de muerte, me hicieron botar de los trabajos, justamente por denunciar la corrupción. Así que nosotros en el gobierno, siendo presidente, lo que vamos a hacer es frenar todas esas mafias enquistadas en el Estado, quitarles la plata a los corruptos, que paguen en cárceles normales las penas y que no tengan beneficios. No queremos más Emilio Tapia en nuestro país, que dejen de robarse la plata de los colombianos. Vamos a tener un bloque de búsqueda anticorrupción. Para eso se necesita valentía. Ese bloque de búsqueda anticorrupción va a ir a la casa de los corruptos, a cazarlos. Es interinstitucional, interdisciplinario, va a tener conexión con la DEA, con la CIA, con todas las agencias internacionales. Vuelve Israel, vuelve Estados Unidos. Así que, por favor, créame. Yo no vengo del sistema político que está podrido. Yo soy una periodista, una mamá, una mujer trabajadora, una mujer como usted, Mayra, una mujer común y corriente que viene de un pueblo que tuvo que romper los círculos de miseria con oportunidades. Yo sí voy a luchar contra los corruptos y desde hoy les declaro la guerra, como lo hice durante 33 años como periodista. Mil gracias, candidata Vicky. Y nos queda la respuesta de Paloma Valencia. Le corresponde la pregunta 9. Dice a través de Instagram, Juan Restrepo 78, nos están matando, el ICETEX. ¿Qué van a hacer para que los jóvenes vuelvan a tener acceso a créditos para estudiar, así como nosotros los tuvimos en nuestra época? Este es un tema central y es que este gobierno odia todo lo que tenga que ver con privados. No le gusta la salud con privados, no le gustan los fondos de pensiones, no le gustan las vías, no le gustan los servicios públicos y odia también la educación privada. En nuestro gobierno vamos a defender lo público y lo privado, porque lo que importa es que el ciudadano escoja. El ICETEX es la forma mediante la cual un joven que no tiene los recursos puede obtener un crédito barato del Estado para poder escoger su universidad. En nuestro gobierno vuelve Serpil, vuelve Generación E, vuelven el voucher escolar para que las familias pobres y vulnerables de Colombia tengan el derecho a escoger el colegio de sus hijos. Nosotros lo que necesitamos en la educación es calidad, porque la calidad es la que cambia la vida de la gente. No es simplemente graduarse para tener un diploma guardado en la casa.
Aquí tenemos que hacer una revolución educativa que transforme el pensum, que nos ponga en lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial, con la robótica, con las formaciones básicas que necesitamos. Por eso vamos a conectar con Internet todos los colegios de Colombia. Vuelve el ICETEX, vuelve Colfuturo y vuelve el voucher escolar para que el derecho a escoger sea una realidad para todos los jóvenes, para todas las familias que quieren que sus hijos, a través de la educación, puedan transformar su vida. Candidata Paloma Valencia, gracias por su respuesta. Y en este bloque, como no, también hay tiempo para las réplicas, para que se conversen entre ustedes si tienen algo más que decir, eso sí, respetando los tiempos. Comienzo de nuevo por usted, candidato David Luna. Mire, José Manuel, usted habló que muchos ciudadanos habían mencionado el tema de salud. Y yo quiero hacer un muy importante énfasis en la salud mental, en la salud que están sufriendo en estos momentos nuestros niños y nuestros jóvenes, por ansiedad, por depresión, por grandes dificultades que están sintiendo por el entorno. Yo vengo del mundo de la tecnología, pero las redes sociales para los menores de 14 años necesariamente se deben prohibir. Es la única forma para lograr enfrentar algo tan complejo como es el problema de salud mental que están viviendo los jóvenes. Gracias, candidato. Juan Daniel Oviedo. Cuando voy al médico, a mí no me preguntan si soy petrista o uribista. Y yo creo que la salud es víctima de querer dividir al país hoy entre petristas y antipetristas, de destruir un sistema simplemente por tener la razón. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, entender que debemos escuchar a los pacientes, escucharlo a usted y resolver con inteligencia y presupuesto la salud que se merecen todos los colombianos. Candidato Mauricio Cárdenas. También quiero hablar de la salud. Usted es un profesional de la salud, un enfermero, enfermera, no le han pagado su sueldo. Millones de colombianos están pagando de su propio bolsillo los medicamentos y no les están dando las citas ni autorizan los procedimientos. Se deben 30 billones de pesos, los voy a pagar, pero con una condición. Se autorizan todas esas citas y todos los procedimientos y se entregan los medicamentos. Entonces, el plan de choque le da prioridad a que el sistema vuelva a funcionar, que el sistema le dé los beneficios que usted necesita. Candidato Juan Carlos Pinzón. Gracias. Yo no vengo de las élites, yo no soy hijo de político, a mí me ha tocado toda la vida trabajar duro para merecerme las cosas, me ha tocado incluso ganarme becas para poder estudiar en el exterior. Fui becado totalmente para poder estudiar en el exterior y servirle a mi país. Por eso yo quiero que todo niño que termine el bachillerato tenga un crédito con garantía de la nación y pueda estudiar donde quiera. Pero al mismo tiempo también siento la necesidad de que aprovechemos el conocimiento del exterior. Crearé la beca Miguel Uribe Turbay para que 3.000 muchachos al año vayan a partir del 2028 a estudiar al exterior y volver. Turno para el candidato Enrique Peñalosa. Yo ya recibí de Petro un desastre en la salud en la alcaldía. La gente hacía fila desde las 2 de la mañana, no se habían hecho hospitales nuevos, la EPS del distrito estaba quebrada y lo arreglamos. Acabamos con las filas como las vamos a acabar, con buena gerencia, con cero corrupción. Hoy, por ejemplo, en los hospitales de Quibdó, Tumaco, Buenaventura, realmente no están funcionando. Aquí lo que se necesita es una excelente gerencia con la mejor gente para que mejoremos la calidad de la salud como lo hicimos. Hicimos hospitales espectaculares como vamos a hacer en muchos sitios de Colombia. Aníbal Gaviria. Este es el debate de la gente y las soluciones son para la gente. Por eso, insisto, voy a acabar con el gota a gota. Y voy a acabar con el gota a gota para que los millones de colombianos que hoy están agobiados con créditos del 300 y 400% puedan tener créditos a porcentajes y a capacidades de pago que ellos puedan realmente hacerlos. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar sus empresas, desarrollar su proyecto de vida, su microempresa y generar riqueza para ellos y empleo y riqueza y bienestar para otros. 30 segundos también para Juan Manuel Galán. Yo soy hijo de político y me siento orgulloso de haber sido hijo de Luis Carlos Galán, que entregó su vida para cambiar a Colombia y he dedicado mi vida a trabajar por sus ideas. Pero le quiero decir a las mujeres que nos están viendo que voy a trabajar en mi gobierno como una prioridad, garantizar la independencia económica de las mujeres, para que una mujer que la golpeen, que la maltrate su pareja, le pueda decir, ¿sabe qué? Me mamé de sus maltratos y me voy, porque soy independiente económicamente. ¿Y qué dice la candidata Vicky Dávila? Pues yo soy hija de mi mamá, de Luzaida, una señora común y corriente, que viene de un sitio muy pobre
y que nos sacó adelante. Yo también me siento muy orgullosa de mi mamá. Y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí sobre la salud. Soy esposa de médicos, sé lo que están sufriendo, voy a pagar los medicamentos cuando sea presidente. Acabo con el chuchuchú, tu papá, tu mamá, tu familia, tus abuelitos no van a tener que sufrir por los medicamentos. Pero si queremos hacer todo esto, no votemos nunca por este señor, ni un voto por Iván Cepeda. Véanlo ahí con todos los bandidos. Este es el mayor peligro, el mayor riesgo para Colombia. Ni un voto por Cepeda. Se le acabó el tiempo. Gracias, candidata. Candidata Paloma Valencia, cierra usted. El gran reto de Colombia es construirle ingresos a todos los colombianos, los que tienen un salario mínimo maravilloso, pero esos colombianos que hoy no tienen nada, las madres cabeza de hogar, los adultos mayores, los ninis, nosotros queremos trabajar por ellos. A los ninis les ofrecemos un programa de 300.000 cupos el primer año de formación corta, que les permita integrarse dentro de la economía. A los que son muy pobres les vamos a pagar un subsidio para que puedan estudiar. A las madres cabeza de hogar un nuevo ingreso como Familias en Acción. Y respetamos y vamos a sacar adelante los 3.700.000 ancianos que necesitan el subsidio. Muy bien, candidatos, muchas gracias. Maritza Lina, ¿tenemos más? Claro, José, mire, hasta el momento hemos escuchado ellos han tenido la posibilidad de responder a 27 colombianos que enviaron sus inquietudes, también como voz de millones de personas que están sufriendo y padeciendo sobre seguridad, economía, salud. Pero este es el debate de la gente porque también están convocados a participar en este momento con ese código QR que aparece en pantalla. Ustedes pueden calificar a los candidatos que están en este momento, los candidatos de la gran consulta y evaluar su desempeño. Claro que sí, Maritza, y además es importante pues señalar que queremos compartir con toda nuestra audiencia la alta participación que hemos tenido en esta jornada, la participación que hemos tenido a través de plataformas digitales, de los en vivos en los diferentes canales de los medios que han hecho esta alianza, pero para conocer de cerca justamente ese dato de cuánta gente ha decidido participar, pues vamos a conectar de inmediato con José Carlos García, quien es editor multimedia del Tiempo, Maritza, y que además ha estado muy atento y desde temprano en una transmisión previa a esta, desde las 4 o 5 de la tarde, así que pues él nos tiene los datos. José, ¿cómo va la cosa? Mi querida Lina y Maritza, pues es así, tenemos cerca de 82.000 personas conectadas a través de las diferentes plataformas digitales del Tiempo, Noticias RCN, la FM y City TV. Una participación que es impresionante. Mire, solo Noticias RCN tiene 51.000 personas conectadas en todas sus plataformas digitales, incluido el portal y su canal en YouTube, la FM 2000 y el Tiempo 29.000. Realmente es un éxito total y como ustedes lo han venido diciendo a lo largo de este debate de la gente, numeral. El debate de la gente es tendencia número 1 en Colombia, más o menos desde hace 2 horas. Un reporte digital que da cuenta de la importancia de esta acción participativa y democrática que se han propuesto El Tiempo, City TV y también Noticias RCN junto con la FM. Vamos a reforzar el ejercicio democrático en Colombia. Tenemos que salir a votar, tenemos que ejercer nuestro derecho ciudadano y ese es el espíritu que tenemos en este debate de la gente. El primero de varios que vendrán en esta alianza entre El Tiempo, Noticias RCN, City TV y también la FM. Sigan ustedes, Lina y Maritza, con este debate de la gente. José Carlos, muchísimas gracias. Ese es justamente ese aporte que hacemos desde los medios de comunicación a la democracia, que se puedan conocer a los candidatos. Creo que ustedes han tenido la posibilidad de hacerlo y no a través de las preguntas que se nos ocurrieron a nosotros como periodistas o a los directores de los medios, sino a través de lo que ustedes están padeciendo y viviendo, los ciudadanos. Pero, Lina, los candidatos están también muy pendientes de cómo van esas calificaciones del público, así que le propongo que las revisemos. Claro que en sí, este último bloque. Y les recordamos, esto no es una encuesta de intención de voto, esto es básicamente lo que la gente piensa de cómo se han desempeñado ellos en este espacio. Vamos a iniciar con el 30,84% de las personas que han votado por Paloma Valencia, dicen que lo ha hecho muy bien, Maritza. Mire, aquí tenemos los resultados más actualizados, Lina. 32.3%, Paloma Valencia, creció. En unos minuticos subió, muchísima gente participando en este momento. Juan Carlos Pinzón, 21.3%. Y Juan Daniel Oviedo, 11,4%. La gente participa y si usted acaba de llegar a esta emisión, escanee el código QR que está allí en la parte superior de la pantalla para que pueda participar y calificar el desempeño de los candidatos.
Lina, entramos ahora sí a esta última fase del debate de la gente. Un momento ágil, rápido, para eso los candidatos tienen además unas pizarritas con unos marcadores allí a su lado, ¿no? Son preguntas rápidas, ellos van a tener que responder a una serie de preguntas que también han formulado ustedes, las vamos a leer y van a responder rápidamente en esa pizarra. Sí, y nosotros vamos a compartirles cuál ha sido la respuesta de cada uno de ellos. Sí, señora, pero para eso le vamos a dar la palabra a los directores de medios, que son quienes van a conducir este último espacio. Ya saben, rapidísimo, son preguntas de respuesta sí o no, o una palabra, se refieren a uno de sus compañeros. Sí, no hablan, solamente lo que aparece en pizarra. A ver si en producción nos ayudan, porque Enrique Peñalosa va a dar un marcador acá. Un marcador para Enrique Peñalosa. Ya en un momento entonces le entregamos un nuevo marcador, vamos a esperar unos minuticos. Mientras tanto, aprovechamos este espacio para saludar a todas las personas que se han unido a esta transmisión especial, esta juntica de medios que ha permitido marcar historia, primero como medios de comunicación, pero segundo como un paso para permitirle a la gente que sea quienes han formulado sus preguntas. Son esas cuentas que además hemos podido compartir a lo largo de esta transmisión de usuarios reales, de colombianos reales que han decidido participar del debate de la gente, Maritza. Mire, un abrazo, un saludo muy especial a todas nuestras audiencias digitales también que están participando. Numeral, el debate de la gente, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales o a través de la pantalla abierta de City TV o del canal RCN, invitarlos para que participen, para que opinen, para que pongan allí sus impresiones, para que le realicen también más preguntas a los candidatos que las van a ir resolviendo durante las próximas horas. Su opinión es muy importante, su participación es muy importante, porque este no es el debate de Noticias RCN, de la FM, de City TV, del Tiempo, ese es el debate de ustedes. Ellos están respondiendo sus inquietudes, sus preguntas. Y también en los términos de la gente, alejados de tecnicismos, cerquita de la realidad de los colombianos que padecen diariamente cada uno de los problemas en torno a la economía, a la seguridad y a los temas sociales. Pero ya me confirman que tenemos marcador. Que el doctor Peñalosa ya tiene, ya ¿listo? Le sirve el marcador. Bueno, entonces le toca escribir duro, con fuerza y con firmeza. Dice que puede mejorar. Entonces, muy bien, procedamos. Bueno, entonces arrancamos. Ya saben las reglas, sí o no, o cualquier tipo de respuesta, pero no la pueden explicar. No se puede explicar y de eso se trata este ejercicio. Los colombianos quieren ver rápidamente cuáles son sus posiciones frente a los temas. No hay explicación, candidato, así que vamos a empezar. La pregunta es, ¿considera que la acción militar de Israel en Palestina fue un genocidio, sí o no? Muy bien, levanten por favor sus pizarras, pónganlas de frente a las cámaras, vamos a leerlas con claridad. Vamos a empezar con la candidata Paloma Valencia, que dice no. El candidato David Luna también dice que no. El candidato Juan Daniel Oviedo considera que sí. El candidato Mauricio Cárdenas dice que no. Lo mismo responde el candidato Juan Carlos Pinzón, no. El candidato Enrique Peñalosa, no. Aníbal Gaviria, sí. Juan Manuel Galán, no. Vicky Dávila, no. Aquí hubo una división de sí y no en las respuestas. José Manuel. Muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que Estados Unidos administre temporalmente Venezuela, como ha dicho Donald Trump que lo está haciendo, sí o no? Damos unos segunditos para que terminen de escribir. A ver, candidata Paloma Valencia, vamos a comenzar por usted. ¿Qué dice ahí? Dice, sí, pero democracia pronto. El candidato David Luna dice, no. El candidato Juan Daniel Oviedo dice, sí, hacia la democracia. El candidato Mauricio Cárdenas dice, breve. El candidato Juan Carlos Pinzón dice, sí, con demora. Con demora. Sí, con democracia. Es que parece que tuviera doctor Juan Carlos Pinzón. Bueno, esas letras de médico, sí, vea, ¿no ve? Bueno, con claridad, hagamos claridad, con democracia. Candidato Enrique Peñalosa, ahí lo veo, que usted sigue escribiendo, está escribiendo un tratado ahí en ese tablito. Sí, poco tiempo, dice, sí, poco tiempo. Candidato Aníbal Gaviria, no, regreso ya a la democracia. Juan Manuel Galán, no. Y Vicky Dávila dice, sí. María Corina, pronto. División de opiniones también, José Manuel. Interesantísimas respuestas. Tercera pregunta.
¿Apoyaría usted una intervención terrestre por parte de Estados Unidos en territorio colombiano contra el narcotráfico? Sí. Pero que podamos después entrar la respuesta porque es interesante para el público. Pero podemos responder para que no haya, pero después sustentar la respuesta. Los invito mañana en la FM a partir de las 6 a que sustenten sus respuestas. Comience, Juan. Paloma Valencia dice, no alianza con colombianos entrenados. David Luna dice, no, pero sí necesitamos apoyo en tecnologías y tropas. Juan Daniel Oviedo contesta, jamás. Mauricio Cárdenas, no, sí tecnología. No, como presidente le toca leer a usted. No, como presidente trabajamos juntos. Que eso sí No, habla con como claridad. presidente trabajamos juntos. Un no de Enrique Peñalosa, un no gigantesco de Aníbal Gaviria, un no cooperación sí de Juan Manuel Galán, apoyo sí, violación soberanía no de Vicky Dávila. Otra respuesta con varias divisiones, José Manuel y Juan, y iniciamos una nueva ronda con esta pregunta. Alisten sus pizarras. ¿Autorizaría bombardeos aún con la sospecha de la presencia de menores, sí o no? Están tomando su tiempo, ¿no? Los candidatos. Y veo que algunos borran y vuelven a empezar a escribir. Es que el tema es crucial, sin duda. Así es. Bueno, ya podemos empezar a levantar las pizarras. Espero que se entienda. Vamos a leer con calma y si no, usted nos ayuda, candidata Paloma Valencia. Entonces, por favor, está larga la respuesta en esta ocasión. Bueno, yo creo que ya es el momento, candidatos. Primera respuesta, candidata Paloma Valencia, sí, pero con programas serios contra el reclutamiento de menores. ¿Es correcto? Correcto. Candidato David Luna, su respuesta y por favor proyéctela. ¿A dónde? Allá. Así es. No. Sí, operaciones con inteligencia y alta precisión. ¿Correcto? Correcto. Candidato Juan Daniel Oviedo, no. La simple sospecha lo impide. Candidato Mauricio Vargas, sí. Mauricio Cárdenas, perdón. Sí, con rectificación. Con verificación previa. Con verificación previa. Candidato Juan Carlos Pinzón, no, Leo. pero léalo por favor. No cometamos lo mismo que pasó anteriormente. No si la inteligencia es precisa. Soy el único que ya ha tomado estas decisiones. Esto no es un juego. Candidato Enrique Peñalosa, sí. Sí, o usan más niños. Si ellos tienen la claridad de que Muy bien. tener niños los protege, pues van a tener niños siempre. Candidato Aníbal Gaviria, los asesinos de los niños reclutados son los que los reclutan. Candidato Galán, voy por la plata de los criminales. Bombardeo a laboratorios. Candidata Vicky Dávila, los únicos responsables de la muerte de los niños son criminales. Inteligencia precisa, sí, bombardeos. ¿Es correcto? Esto es por lado y lado. Se saltaron la regla del sí y el no, era solo sí o no. Es posible que ese lado no borre. Bueno, vamos a leer. Petro hizo eso y se murieron niños escudos humanos. ¿Es correcto? Sí, señor. Es que esa no amerita sí Bueno, o no. muy bien. Bueno, continuamos. Continuamos, José Manuel. Vean, tengo mucha curiosidad de saber las respuestas a esta pregunta. Si gana la consulta
pero no pasa a segunda vuelta y los candidatos son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿a cuál apoyaría? Candidatos a escribir su respuesta. Repito la pregunta, si gana la consulta, pero no pasa a segunda vuelta y los candidatos son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿a cuál apoyaría? ¿Están escribiendo? Listo, candidatos. Comencemos a leer respuestas. Paloma Valencia dice, apoyaré a cualquiera que no sea heredero de Petro. Candidato David Luna, la respuesta es, de acá sale el presidente. Y tiene un agregado. Sí, pero ese es un agregado fuera de pizarra, entonces que lo lea la gente. Hay que escribir dentro del tablero. Candidato Juan Daniel Oviedo, no gobernamos con supuestos. Aquí está el PRI. Candidato Mauricio Cárdenas, no a Cepeda. Candidato Juan Carlos Nuevo, le pido que lea porque eso está muy largo y no alcanzo a leer desde aquí. Dice, no es decoroso hacer esa pregunta a los miembros de la gran consulta. Voto por el que no sea comunista y narco. Candidato Enrique Peñalosa. Dice, vamos a ganar nosotros. Es la respuesta de Enrique Peñalosa. Candidato Aníbal Gaviria. Esa hipótesis no sucederá. De la consulta saldrá el próximo presidente. El candidato Juan Manuel Galán dice, el próximo presidente de Colombia está acá. Y Vicky Dávila dice, yo seré presidente. Nunca Cepeda el heredero. Juan. Siguiente pregunta. Si tuviera que escoger a un expresidente de Colombia para que fuera su consejero, ¿a quién escogería? Nadie sabe cuál es. Los candidatos escriben una cosa, después borran, otra vez lo piensan dos veces, pero bueno, de eso se trata el ejercicio. Bueno, hay alguien que lo tiene muy claro. Juan. No veo las paletas levantadas. Van 2 paletas levantadas. Van 3 paletas levantadas. 4. Muy bien. 4 paletas levantadas, candidatos que faltan. Empezamos a leer. ¿A cuál expresidente escogería para que fuera su consejero? Paloma Valencia, Uribe. David Luna, trabajaré con todos. Los reconciliaré por el bien de Colombia. Juan Daniel Oviedo, Colombia necesita escuchar a la gente. Mauricio Cárdenas, no tengo jefes, los oiré a todos. Doctor Pinzón. Dice, no tengo jefes, pediré consejo a varios. El presidente Uribe conoce muchos temas. Enrique Peñalosa, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Todos menos Samper y Petro. Todos menos Samper y Petro. Aníbal Gaviria dice, Alberto Lleras Camargo, sino a la gente. Juan Manuel Galán, los tendré a todos en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Vicky Dávila, Uribe, no. Me tiene que ayudar. Yo no tengo jefe, yo sí que no tengo jefe, pero Uribe, sin lugar a dudas, es mi preferido. Pero Duque, Gaviria y Pastrana siempre van a poder aportar. Eso sí, ni por el Chiras. Ni Santos Odebrecht, ni tampoco Petro, ni más faltaba. Bueno, siguiente pregunta, pero yo les propongo algo y también a los candidatos. Empecemos ahora a leer por este lado, porque hemos empezado siempre por el lado de Paloma Valencia y así le damos también la oportunidad que sean más rápidos los de este lado. Muy bien. Por eso vamos a empezar entonces por este lado esta vez. La pregunta es la siguiente, ¿sí o no? Esta es para una de sí o no y escriban claro.
¿Se sometería a un examen médico completo cuyos resultados sean públicos antes de ir a las urnas? ¿Sí o no? Bueno, rápidos y vamos a empezar. Candidata Vicky Dávila dice, sí, tengo gastritis. Candidato Galán, sí. Candidato Aníbal Gaviria, claro, sí. Candidato Enrique Peñalosa, sí. Candidato Juan Carlos Pinzón, sí. Candidato Mauricio Cárdenas, sí y cada año. Candidato Juan Daniel Oviedo, sí y con polígrafo. Candidato David Luna, sí. Y candidata Paloma Valencia, sí. Aquí hubo acuerdo total. Muy bien, y vamos ahora a una pregunta, si le parece, Andrés y Juan, que se responde también facilito, con un sí, con un no, sin mucha explicación. Si usted no gana la consulta, ¿aceptaría ser vicepresidente del candidato que resulte ganador? ¿Sí o no? Como los veo todos como mirándome aterrados, les repito, si usted no gana la consulta, ¿aceptaría ser vicepresidente del candidato que resulte ganador? ¿Sí o no? Y comenzamos también por este lado, si le parece. Vamos a esperar las últimas respuestas de los candidatos que ahí siguen anotando. Debiera ser fácil, ¿no, Andrés y Juan? ¿Sí o no? Pero ahí siguen anotando. Vicky Dávila, comencemos, candidatos, con la lectura de las respuestas. Después le digo, voy a ganar, dice Vicky Dávila. Juan Manuel Galán, no, dice Juan Manuel Galán. Aníbal Gaviria, ganaré. Si no es así, apoyo las decisiones del ganador. Enrique Peñalosa, no tengo ese interés, pero lo que sirva a Colombia. Juan Carlos Pinzón, a ver si le entiendo en esta. Ganaré la consulta, dice Juan Carlos Pinzón. Mauricio Cárdenas dice, voy a ganar o apoyar al ganador. Juan Daniel Oviedo, no competimos con supuestos, estamos para ganar. Don David Luna, y lo sigo viendo escribiendo. Es que no va a alcanzar a leer, pero trato. Esto es en equipo, lo que le sirva al ganador. Le cargo la maleta. Le cargo la maleta. Y finalmente, Paloma Valencia, voy a ser la primera mujer presidente, Juan. La siguiente, ¿le daría asilo político a alguno de los dirigentes del régimen de Maduro en Venezuela que así lo soliciten? Rápidamente, candidato. ¿Eso es sí o no, Juan? Le voy a pedir a Vicky que lea lo que ella escribió. Léalo usted porque no se puede hablar aquí, el candidato no puede. Dice Vicky, ni por él. Juan Manuel Galán dice que no. Aníbal Gaviria dice que no. Enrique Peñalosa dice que no. Juan Carlos Pinzón, esa sí la puedo leer yo, dice que no. Mauricio Cárdenas dice que no. Juan Daniel Oviedo dice que jamás. David Luna dice que no. Y Paloma Valencia dice asilo en una cárcel. Óiganme, este ejercicio podría seguir y seguir y seguir, pero tenemos ya poco tiempo y queremos usarlo además, Juan, Andrés, para hacerles una última pregunta. Y tienen un minuto además para responderla. Muy rápidamente, no se pueden pasar de ahí. Hemos hecho algunas encuestas que hemos publicado en los últimos fines de semana con la FM, con Noticias RCN, con El Tiempo, con Citi. Y uno se da cuenta que hay muchos indecisos, al menos 1 de cada 4 ciudadanos no saben todavía por quién votar. ¿Qué le dirían? ¿Cómo convencerían a esos indecisos? ¿Les parece que comencemos por Juan Daniel Oviedo y seguimos hasta completar con David Luna? Juan Daniel. Lo más importante que quiero decir es que yo no estoy aquí por Petro. Llevamos 3 años largos dividiendo al país, partiéndolo entre petristas y antipetristas. Y a la política le subimos el volumen
tanto que se convirtió en ruido. Y ese ruido nos está dejando sordos. Como persona sorda, les puedo decir que para oír está la naturaleza, pero para escuchar está la voluntad y la inteligencia. Yo estoy aquí para hacerlo mejor, para entender que hoy en Colombia puede haber gente que se siente bien, y eso no es un pecado, pero necesitamos que esta voz, sí, la del gomelo, pero esa inteligencia y ese corazón se pongan al servicio de la gente para hacerlo mejor. Gracias. Candidato Mauricio Cárdenas. Si usted cree que la política colombiana es una secuencia de mentira, promesa, mentira, que la política es sinónimo de corrupción, yo quiero mostrarle a usted una nueva forma de hacer política. A problemas serios, soluciones serias. El país está en medio de muchas crisis. Necesita un presidente con experiencia, que haya dado resultados, que sepa hacer, no que grite, que sea el presidente que le resuelve a usted los problemas. Ese soy yo, Mauricio Cárdenas. Quiero ser el presidente de Colombia, además para unir a este país. Si usted pensó que no quería participar en esta consulta porque tiene otro candidato, Abelardo, Fajardo, Claudia, busque un presidente, un candidato independiente, que va a tomar las decisiones correctas, que va a actuar siempre con sensatez, que va a ser decidido, firme, contundente contra el problema de la inseguridad en Colombia, pero al mismo tiempo muy consciente de los problemas sociales de nuestro país. Mauricio Cárdenas. Juan Carlos Pinzón. Vine aquí para proteger a los colombianos. Vine aquí para derrotar los problemas que enfrentan los colombianos en materia de salud, en materia de empleo, en materia de educación, en materia de oportunidades, en materia de vivienda, para promover la inversión, para generar riqueza, para que este país saque 6 millones de colombianos que viven en la pobreza extrema y 17 millones de colombianos que viven en la pobreza total. Hace unos días estuve en Quibdó y allí me encontré con María, me invitó a su casa, la visité, una casa preciosa, perfecta, limpia, impecable. Pero al frente pasa el río Atrato y miren la curiosidad, María no tiene en su casa un baño, agua corriente. No tiene en su casa luz eléctrica y el río más caudaloso del mundo pasa por el frente. Eso no puede pasar en Colombia. Yo estoy aquí con un puño de hierro contra el terrorismo, la criminalidad y los que atacan a los colombianos, pero con un corazón grande, comprometido, amoroso para defender y cuidar a los colombianos y salir adelante, avanzar. Continuamos, candidato Enrique Peñalosa, hábleles a los indecisos. Yo soy un constructor de igualdad. He trabajado toda mi vida con todo el amor por mi país y por los más pobres, absolutamente íntegro, sin una sola investigación por corrupción. Yo quiero hacer una Colombia en donde nadie se sienta inferior ni excluido. Y yo vuelvo a invitarlos a que se fijen no en tanto en lo que los políticos dicen, sino en lo que han hecho. Y yo he hecho cosas que le mejoran la vida a la gente, desde tener el metro en construcción, sistemas de transporte masivo, cientos de miles de viviendas, parques, hospitales, colegios. Y eso es lo que vamos a hacer por toda Colombia. Un trabajo serio, con gente excelente de todas las regiones colombianas, con todo el amor, con toda la mística, con todo el entusiasmo, con unos resultados demostrados. Vamos a trabajar juntos y volver a Colombia un país rico, donde la gente viva mucho mejor y donde tengamos mucho más igualdad. Candidato Aníbal Gaviria. A los colombianos que están indecisos, mi primera palabra es: defendamos, protejamos nuestra democracia. Preguntémonos qué piensa hoy un venezolano, si quisiera o no votar. Por eso yo les digo, voten el 8 de marzo, porque así se participa y se hace grande la democracia. Segundo, vote por la gran consulta, porque aquí está el presidente que va a unir a Colombia, porque nosotros no estamos en los extremos, ni un extremismo ni otro van a llevar a Colombia a la unidad, sino que van a profundizar la división. Y por supuesto, ojalá me acompañen, Aníbal Gaviria. He sido gobernador de Antioquia en 2 ocasiones y alcalde de Medellín. Sé gobernar y dar resultados.
porque las soluciones que necesita la gente de Colombia, los colombianos, no son con palabras, sino con hechos, con soluciones. Candidato Juan Manuel Galán. En mi gobierno trabajaré por una igualdad plena de derechos, oportunidades, pero también deberes. Todos los colombianos en democracia tenemos deberes y no podemos marginarnos, no podemos ser indiferentes, apáticos, indolentes frente a una elección que definirá el rumbo de nuestro país para la próxima generación de colombianos. Si los colombianos en esta elección se van por la extrema derecha o se van por la extrema izquierda, seguiremos enfrascados en un conflicto que no va a permitir que tengamos un gobierno que gobierne. Como lo ha dicho Juan Daniel Oviedo, no podemos perder la oportunidad porque quedaríamos condenados a ser un país viejo, pobre e informal. Yo quiero un país que avance, un gobierno que gobierne, que ejecute, que gestione, que construya soluciones y resultados para ustedes, los que la están pasando mal, los que la están pasando dura. Para ustedes hay que trabajar con un gobierno que gobierne. Candidata Vicky Dávila. Me siento orgullosa de ser de oposición, de haber denunciado toda la porquería de este gobierno desde el principio, cuando muchos estaban en luna de miel con este gobierno que nos ha hecho tanto daño, o porque tenían miedo o porque esperaban beneficios. Así que hoy a los indecisos, a los colombianos de a pie, a los común y corriente, como yo, que no tengo partido ni estructuras, nada de eso, solo el voto de opinión de ustedes les digo. Hago un llamado a las bases populares de todos los partidos, de los liberales, los conservadores, y si Paloma me da permiso, hasta de los uribistas, para decirles que aquí estoy, que aquí está Vicky, la de siempre, que el 8 de marzo espero ganar la gran consulta por Colombia. Aquí está la mejor alternativa para la presidencia. Acuérdese de mí, no se olvide. Vicky, la de siempre. Usted coge el tarjetón, ahí está la foto, la carita, y le hace así a Vicky, a la periodista valiente. Nos quedan dos candidatos por este lado. Candidata Paloma Valencia. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Llevamos 200 años gobernados por hombre y llega el momento donde tengamos el cambio de sentir que es ser gobernados por una mujer. Les propongo una Colombia que se enriquezca, donde ganemos todos, donde los colombianos todos tengan ingresos dignos, un orden que nos permita restablecer la salud, un orden que nos permita volver a recuperar la seguridad, que salve vidas, un orden que nos permita decirle a los colombianos que si hay derecho a educación de calidad. Tengo la firmeza en el carácter para sacar adelante todo lo que nos proponemos, pero sobre todo para vencer los obstáculos. Y tengo el corazón para querer a todos los colombianos sin distingos, porque pretendemos ser una presidente para todos los colombianos, para trabajar con ellos y por ellos, porque los problemas de Colombia todos tienen solución. Necesitan que aprendamos a caminar juntos, porque el futuro de Colombia nos espera, y con orden, con firmeza y con corazón, lo mejor está por venir. Le correspondió a usted cerrar las intervenciones. Candidato David Luna. Muchas gracias, Juan. Yo soy David Luna y desde muy chiquito siempre quise ser servidor público. Me siento honrado de ser un servidor público de oficio, de haber comenzado en la Junta de Acción Comunal de mi barrio y de haber escalado peldaño por peldaño sin brincarme ninguno, siempre haciéndolo de manera correcta y de manera decente. Yo estoy absolutamente convencido que hay que regresarle la confianza a la política y, por supuesto, que los ciudadanos puedan volver a creer en quienes tomamos las decisiones. Es indispensable que el próximo presidente de este país tenga diálogo político, pueda conversar con quien piensa distinto, deba proteger a quien piensa distinto y, lo más importante, pedirle a los ciudadanos que no sigan peleando por los políticos. Se los digo yo, que soy político. Acá lo que tenemos es nosotros que entregarles a ustedes la forma de cómo inspirar y de cómo superar las grandes dificultades que tenemos. Pues a todos los candidatos muchas gracias, a oírnos más, a construir nuestra propia impresión de lo que piensan ustedes y el resto de candidatos. En ese propósito seguiremos. Para mí un inmenso honor poder hacer esta conducción, esta moderación con Juan Lozano y Andrés Montes. José Manuel y Juan, creo que ha sido un ejercicio de un debate con altura. Hemos escuchado propuestas, ideas
ante los problemas que tienen los colombianos. Y eso debe pasar en la democracia. Juan y José Manuel. Muchas gracias a todos los candidatos por sus respuestas constructivas, por haber atendido esta invitación y muchas gracias a los centenares, a los miles de ciudadanos que nos mandaron sus preguntas para poderlas poner aquí, en el centro de esta conversación, en el centro de este debate presidencial. Muchas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial a los directores de los medios, El Tiempo, RCN, la FM, City TV